Comité Local de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Estado de México, y el Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México les dan la más cordial bienvenida al Simposio de Gobernanza de las Áreas Verdes en los espacios urbanos, rurales y forestales. Presiden este acto la maestra María Isabel Selene Clemente Muñoz, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México. La doctora Marta Elisa Náteras González, directora del Comité Local de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Estado de México. El doctor Jesús Tobar Mendoza, presidente nacional de la AMECIP. La doctora Aleida Azamar Alonso, coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco y presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, quien será nuestra primer conferencista. Nos es muy grato saludar la presencia de la doctora Laura Elizabeth Benumea González, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, a quien agradecemos todo el respaldo que le da a los profesores y a la comunidad académica y estudiantil de la universidad. Al maestro Jorge Pedro Flores Márquer, coordinador general de Conservación Ecológica, quien asiste en representación del secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, ingeniero Jorge Rescala Pérez. Al doctor Francisco Herrera Tapia, director de Seguimiento y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. Al doctor Edgar Tinoco González, presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública del Estado de México. A la maestra Ana Gabriela Núñez Pérez, investigadora del CEDIP. Al maestro Felipe Borja Coronel, titular de la Unidad de Información de la 61 Legislatura del Estado de México. A la doctora en Ciencias Ambientales, Liliana Ivette Ávila Córdoba, encargada del despacho del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y al señor Pedro Carmen Bastida, representante indígena otomí del municipio de Otzolotepec, Estado de México. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y de igual forma a las personas que nos acompañan de manera virtual a través de las diferentes plataformas en las que se está transmitiendo el evento, entre ellos a la maestra Jasuba Villa Bedoya, directora de Estudios Constitucionales del CEDIP, a la maestra Alia Ramos Elorduy, integrante del CEDIP, y al ingeniero Juan Antonio Colín Ortiz, director del Centro de Estudios Universitarios Horacio Zúñiga. Para dar la bienvenida al simposio, queda en uso de la palabra la maestra María Isabel Selene Clemente Muñoz, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a todos los que hoy nos acompañan en este evento tan especial que estamos celebrando en este Instituto de Estudios Legislativos, en las instalaciones que este patio había estado en remodelación, y hoy es un gusto verlo nuevamente lleno de gente, lleno de personas que están interesadas en nuestro Estado de México. Agradezco la presencia de nuestro presidente de AMECIP en el país, al doctor Jesús Tobar. Agradezco también la presencia de la presidenta que nos acompaña el día de hoy, quien organizó todo este evento para nosotros, con todo el amor y con todo el entusiasmo que hoy van a tener en cada una de las conferencias que se programaron para ustedes.
Agradezco la presencia de todos los que hoy nos acompañan en los medios y en las redes sociales, a todos los servidores públicos del Poder Legislativo, a todos los servidores que hoy nos acompañan, a los alumnos de las escuelas que también hoy nos hacen favor de acompañarnos y, por supuesto, a todos nuestros invitados especiales que el día de hoy nos hacen favor de acompañarnos con su presencia y honrarnos en este evento de inauguración. Les agradezco mucho y espero que sean trabajos que nos ayuden a fortalecer en nuestro Estado todo el tema de gobernanza de áreas verdes, y es muy importante que todos estos temas se den a conocer para que con ello podamos formar en el quehacer parlamentario un nuevo enfoque de lo que requiere nuestro Estado. Muchísimas gracias, felicidades a todos y gracias por este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Queda en uso de la voz la doctora Marta Elisa Náteras González, directora del Comité Local de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, Estado de México, quien hará la exposición de motivos del evento. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco la anfitrionía de la maestra Selene Clemente Muñoz. Gracias, maestra. No solamente se están concretando los acuerdos que están plasmados en el convenio, sino que la participación del Instituto de Estudios Legislativos para nosotros es fundamental. Gracias, gracias, maestra. Agradezco, como siempre, el acompañamiento, el apoyo del doctor Jesús Tobar, presidente nacional de AMECIP, y agradezco la presencia de la doctora Aleida Azamar por acompañarnos en esta ocasión. Le toca abrir la discusión y tiene un trabajo importante ahí, porque me parece que se pueden derivar cosas fundamentales. Agradezco mucho la presencia de nuestra doctora Laura Benumea, nuestra directora de nuestra querida facultad. Gracias, querida Laurita, por acompañarnos. Agradezco la presencia del doctor Edgar Tinoco, recién electo presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública. Gracias, querido Edgar, por acompañarnos. Agradezco la presencia del doctor Francisco Herrera, un querido y entrañable amigo, por acompañarnos. El apoyo de posgrado siempre va a ser fundamental para nosotros. Agradezco el apoyo de las otras personas que nos acompañan, nuestros invitados especiales. En las últimas 3 décadas hemos visto con alarmante preocupación el aumento de conflictos sociales que involucran temas ambientales, ecológicos y territoriales. La posesión legítima del territorio, el uso y administración de los bienes comunales, la distribución inequitativa de los recursos naturales, el complicado acceso a una efectiva justicia ambiental, así como la devastación natural que provocan numerosos proyectos extractivistas, son algunas de las causas que promueven en este entorno de conflictividad. El crecimiento exponencial de tales disputas socioecológicas y las respectivas resistencias comunitarias que generan nos hacen comprender que los instrumentos de política ambiental y los mecanismos de regulación que han sido implementados por el Estado simplemente no han dado los resultados esperados. El escenario de conflictividad progresiva da cuenta ineludible de que la interlocución entre los distintos actores sociales, políticos y económicos no está funcionando ni permitiendo una adecuada canalización institucional para la solución y superación de los diferendos. Y ante todo ello, el contexto se complejiza aún más al conocer que nuestro país es uno de los entornos más violentos y peligrosos para los defensores de los territorios. Pues simplemente para el 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental documentó 65 agresiones contra defensores de los derechos ambientales, resaltando que en los años que el centro ha registrado tales agresiones, el sector que más reporta estos ataques es el forestal. Y como marco global de lo anterior, estamos inmersos como sociedad en una crisis múltiple, climática, ecológica, económica, geopolítica, social e inclusive sanitaria, pues los efectos de la pandemia originada por la COVID aún se resienten en la población, especialmente en los grupos y sectores
más vulnerables y desprotegidos por el sistema. Por lo anterior, es que el evento que hoy nos convoca y que reúne a un importante número de especialistas académicos, líderes sociales, defensores del territorio, autoridades político-gubernamentales y ciudadanos interesados en construir convivencias armónicas y pacíficas en los distintos entornos naturales y con las diversas especies que cohabitan estos espacios, tiene por objetivo construir un foro plural y diverso de discusión en materia de legislación y políticas públicas, como promotoras de una correcta administración y desarrollo de las áreas verdes en los espacios urbanos, rurales y forestales, con el propósito de generar una verdadera gobernanza ambiental. Es un ejercicio de autocrítica, hemos de aceptar y discutir el hecho de que la ciencia política durante un largo periodo no consideró a los temas y factores ecológico-ambientales como parte de sus procesos para construir un corpus teórico metodológico que diera respuesta a múltiples problemas políticos y sociales que se estaban presentando en amplios sectores sociales. Es por ello que los politólogos estamos obligados hoy en día a atender redes de colaboración interdisciplinaria con los distintos campos del saber que nos permita enriquecer las metodologías de trabajo a fin de estar acordes y dar pertinencia a nuestra contribución para la sociedad. Las políticas públicas y las normatividades en materia medioambiental deben estar impregnadas de una adecuada interlocución entre los distintos actores que conforman nuestra heterogénea y plural sociedad, así como los mecanismos que promueven una interacción armónica, pacífica y sustentable entre los seres humanos y no humanos de estos con la naturaleza. Darle viabilidad, seguridad, sustentabilidad y empatía a nuestras ciudades, al campo y a nuestros bosques es asegurar que podamos contar con una vida que brinde mayor dignidad a quienes habitamos nuestra casa común. Segura estoy que los trabajos de estos días de simposio, en los que debatiremos, analizaremos y generaremos propuestas de transformación para una mejor y más adecuada convivencia socioambiental, será la punta de lanza para replantear la tarea de las instituciones del Estado y promover una mejor toma de decisiones por el bienestar de todas y todos, para encauzar la construcción de otros mundos posibles y necesarios. Enhorabuena y éxito a todos los participantes. Muchísimas gracias, doctora Marta Nateras González. Y para continuar con el programa, hace uso de la voz el señor Pedro Carmen Bastida, representante indígena otomí del municipio de Otzolotepec, Estado de México, quien brindará un mensaje en su lengua natal referente al tema tan importante que tratamos el día de hoy. Hashame, Hashatanzoya, Metodi Deng di Opi, Kamadi, Oka, Matzimakime, Porbinakima Zedi, Dibukwa, Kamadi, Goto Yiku, Organizaki Nama, Na evento, Shankagi, Foski He, Nama Shanta He, Nama Dehe He, Nama Hoi He, Kamadi Goto, Yinchodi Yunti, Namamundo, Kamadi por Nugo, Ushivi, Teratzo, Teratoi, Namahini. Para defender Nama Shantaje, Nama Hoije, Nugoje, más interesado porque llama Mashanta llama abuelo Viñurki Gua defendeje y Gua respetaje Mahoy y Goto y Matsizuije Bigutiraki Mahoy di defendi di tufe y ma Shantaje y Nakindahi no que y manfui Goto y indio
da cuida ira shanta porque marazo da nakideje y mazui gotoje y manto pero hingi ka porque hingi respeta nama derecho. Tengo ya y ma hoije ma gobierno y temke goto di opije ya manzoya ya que busca goto yunitite goto da cara peni da terapeuti tera toy odi respetar y hará derecho hanto ya dadi castiga shanto dadi castiga goto gara gobierno y goto y kai goto da pefi gara gobierno coyura institución goto tineje gu posteje chanka dan posteje yamaguelo je viñurki je tengudra bufe mayuje binaki je matsedi kamadi. Muchas gracias, señor Pedro Carmen Bastida, resaltando la importancia también de las lenguas indígenas y el tema que tratamos el día de hoy para con ustedes. Muchísimas gracias de verdad. Finalmente escuchemos el mensaje inaugural del Simposio Internacional de Gobernanza de las Áreas Verdes en los Espacios Urbanos, Rurales y Forestales, en la voz del presidente nacional de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, doctor Jesús Tobar Mendoza. Muchas gracias. Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a este evento. Quisiera, en primer lugar, mencionar que en el marco celebratorio del 10º aniversario de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, que celebramos la semana pasada en el estado de Jalisco, en Guadalajara, se realiza una serie de eventos a nivel de la República Mexicana a través de los comités estatales de politólogos y politólogas que desde hace un año se han venido constituyendo en México y que el Comité del Estado de México lo preside, lo dirige acá nuestra colega Marta Nateras, que ha tenido la iniciativa de realizar este evento. Felicitaciones, Marta, excelente diseño. No es menor el hecho de reunirnos en esta sala muy linda, remodelada, porque la relación entre el Instituto de Estudios Legislativos y la Asociación Mexicana ha sido muy fructífera en los años recientes, incluso con pandemia. Muchas gracias acá a la directora Celeste Clemente por su generosidad y de brindar un espacio público a causas públicas. Se le agradece y esperamos seguir trabajando conjuntamente. Observo en la sala a muchos de ustedes y inevitablemente mencionar la presencia de colegas, de autoridades y alumnos de nuestra mayor casa académica del Estado. Solamente para resumir, son muchas de las autoridades, mencionar a nuestra directora, la maestra Laura Benumea, por acompañarnos en este inicio de estos actos académicos. Hace exactamente 2 meses se convocó a un fondo concursable de AMECIP para los 28 comités estatales para realizar eventos académicos y publicaciones. Y justamente de los 7 estados ganadores de un recurso que AMECIP provee fue el Estado de México. Así es que esto ha sido
un aporte que AMECIP hace conjuntamente con otras instituciones, pero ha tenido una revisión de pares ciegos para hacerse acreedora a los recursos de la Asociación Mexicana para la realización de este evento. Y en ese sentido, pues observo yo, leo el programa, un magnífico programa, y qué bueno que este programa lo inicia la doctora Azamar, muchas gracias doctora, en la conferencia magistral, de tal modo que empezamos muy bien, empezamos de manera brillante y espero que con esa misma brillantez culminemos toda la jornada. Esperamos trabajar también, establecer el contacto, como ya tenemos con algunos colegas politólogos y politólogas de la Universidad Autónoma Metropolitana, el campus Xochimilco. Queridos amigos, en los últimos 30 años, la última década del siglo pasado, se ha perdido prácticamente un tercio del territorio en bosques, en comunidades de nuestro Nevado de Toluca. La proyección de esa pérdida irreparable, de esa cicatriz en los siguientes años que restan de este siglo, nos permite lamentablemente visualizar una imagen de pesadilla. No veremos, nuestros alumnos cuando tengan nuestra edad, no verán un magnífico volcán, los bosques, sino verán urbanizaciones, edificios. Y eso afectará directamente ya no solamente al clima del planeta, que el cual ya está en curso, sino al clima del Valle de Toluca, a los toluquenses, al Estado de México. El impacto de una zona reservada como la que tenemos con este nevado afecta a todo el Estado, a todo el Estado. Así es que yo estoy muy contento que esta iniciativa asuma un desafío muy importante, al menos desde el punto de vista del conocimiento, y conocimiento es acción. Debemos frenar esta masacre. Y no solamente de bosque, de árboles, de vida natural. México es uno de los países en América Latina que más asesinatos tiene de líderes defensores de la ecología. En ese sentido, quiero saludar muy calurosamente acá al dirigente Pedro Carmen, donde sus palabras y la defensa de un idioma, que es la defensa de una forma de vida, que es la defensa de la naturaleza, nos permita también poner el dedo en la llaga de la persecución, de la represión, del asesinato de dirigentes, personas que defienden lo nuestro. Y ellos lo hacen en primera línea, y en esa primera línea son víctimas. Espero que en algún momento también se vea el tema de la violencia que se ejerce contra defensores y defensoras indígenas de nuestro territorio, el territorio que nos brinda un clima propicio y que nos favorece como un bien público. En ese sentido, qué bueno que tengamos el concurso y la presencia física de un dirigente. Muchas gracias, señor Pedro Carmen, por estar acá presente. Con esto, queridos amigos, esta breve reseña, pues quiero agradecer a todos ustedes por vuestra presencia. Esto es un evento que va a tener una consistencia académica y que resulta mejor con la participación de todos ustedes. La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, en este 10º aniversario, se congratula de tener un comité estatal del Estado de México, con la dirección de nuestra colega Marta Náteras y muchos colegas que integran. Es siempre un trabajo colectivo. Las personas destacamos de manera menor, lo importante es la comunidad política. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estas breves palabras. Muy agradecido a todos ustedes. Muchas gracias al doctor Tovar. Y es el momento de escuchar la primera conferencia titulada La minería al centro del debate. Amenaza renovada para la gobernanza ambiental, a cargo de la doctora Aleida Azamar Alonso, para lo cual me permito leer una síntesis de su extenso currículo.
La doctora Samar es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con la maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid y la especialidad en Cultura, Sociedad y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Madrid. El diplomado en Desertificación y Agricultura Sustentable de Agroecosistemas degradados por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de La Habana, Cuba. Diplomado en Telecomunicaciones por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinadora de la Maestría en Sociedad Sustentable, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 y cuenta con reconocimiento de perfil deseable PRODEP-CEP. Presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, miembro de la Junta Internacional de Economía Ecológica, forma parte del grupo de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva, entre otros cargos. Ha publicado y coordinado diversos libros, cuenta con más de 100 publicaciones, entre artículos científicos de divulgación y capítulos de libro. Ha obtenido distintos premios y becas, como el Premio de Publicación Miradas Latinoamericanas, Un Estado al Debate por la Claxo y Siglo XXI, Premio por Investigación de Área en 3 ocasiones, 2017, 2019 y 2021, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Premio a la Docencia en 2021 por la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros. Es profesora invitada de la Maestría en Economía y Derecho del Cambio Climático de la Flaxo en Argentina, Maestría en Finanzas y Proyectos Corporativos en la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Maestría en Bioética de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional de Costa Rica y especialidad de Divulgación de la Economía en el Museo Interactivo de Economía, entre otros muchos cargos. Doctora Aleida Samar Alonso, bienvenida. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Es que estoy muy chiquita. Buenos días a todos y a todas. Un gusto poder estar aquí en este espacio. Agradezco mucho la invitación a la doctora Marta Nateras, a Víctor Hugo y a toda la organización del evento. Es un gusto también que estén por aquí en la mesa. Gracias también a todo el público y en especial quiero agradecer también al señor Pedro Carmen, ¿no? que está aquí con nosotros. Creo que él debería de estar aquí en la mesa también. Tuve la oportunidad de escucharlo antes de la pandemia en la UAM Lerma. A usted y a sus compañeros por ahí andaban, me parece que era usted. Y agradezco mucho también la hoja que él nos deja por aquí, el discurso que dio hace un momento, ¿no? Voy a leer una pequeña parte que me pareció muy importante justo para iniciar de lo que él nos compartió. No sé si ustedes tienen la hoja o no, pero si no, se los leo, ¿no? Justo él está hablando de los temas de protección, de defensa de nuestro patrimonio y dice, en estos temas de la protección de defensa de nuestro patrimonio, los más preocupados somos nosotros, ya que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron a tener una relación estrecha de respeto y armonía con la tierra, los montes y las especies que en ellos habitan. Pagaron con sangre la tierra donde hoy cultivamos, los montes que hoy nos dan vida. Y bueno, él sigue diciendo más cosas, no lo voy a leer todo, ¿no? Ojalá puedan tener la mayoría de este discurso. Entonces, bueno, en lo que pueden poner la presentación, voy a empezar a comentar algunas cosas de forma general. Yo voy a hablar justo del tema de minería, es uno de los temas en que me he especializado. Sé que también hay minería aquí en el Estado de México, ¿no? Alguna no metálica y otra metálica. Sé que hay por ahí algunas minas y proyectos de oro, plata, plomo y demás. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Ya justo el doctor Jesús, la doctora Natera, ¿no? Y también la diputada, creo que diputada, ¿verdad?, que nos acompaña, vocal. Perdón, la directora de la MESID, ya justo pusieron sobre la mesa y comentaron varias cosas importantes. Una de ellas que fue el comentario, ¿no?, que me llamó mucho la atención, es que estamos viendo una crisis múltiple. ¿A qué se refiere esta crisis múltiple que ya la doctora Nateras más o menos comentaba? Bueno, desde hace muchos años hemos empezado a tener problemas no solamente económicos, que son los problemas que a todos nos suenan, ¿no? No porque nada más tengamos un problema en la cartera, sino porque es un problema internacional que viene desde los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que somos países sumamente endeudados, entonces vivimos en crisis económica y esto se acrecentó desde el 2007-2008. Eso fue todavía mucho más fuerte para todos nuestros países, dependientes además de recursos naturales. Vivimos en una crisis también que es ecológica. Nos hemos dado cuenta que cada vez se destruye más a la naturaleza, que es el tema en el que yo me voy a enfocar, justo por tener estos recursos, agua, bosques, minerales, ¿no? Todo esto y sobre todo exportarlo también. No nos lo quedamos nosotros. Y vivimos en una crisis de salud, como también lo decía bien la doctora Nateras, porque nos dimos cuenta, ¿no?, que vivimos el COVID, todavía no ha terminado,
pero esa es la 7ª crisis de salud que vivimos en este siglo. El COVID no es el primer virus que tenemos, ya ha habido muchos más. Lo que pasa es que a lo mejor no nos habíamos fijado tanto porque no pasaban en México, porque pasaban principalmente en Asia, en Europa y en otros lugares, ¿no? Seguramente algunos los recordarán, otros los tendrán por ahí en mente y si no los pueden buscar. Entonces, bueno, esta crisis que además también es política, porque nos hemos dado cuenta que en toda América Latina, a pesar de que tengamos gobiernos progresistas, neodesarrollistas o neoliberales, siguen extrayendo los recursos naturales. Entonces vivimos en una crisis que es múltiple en todos los sentidos, ¿no? Justo lo que comentaba, pero bueno, voy a empezar. Creo que no se ve la presentación, ojalá en algún momento por ahí se vea, porque la primera foto, ¿no?, que me parece muy importante que la puedan ver, es una foto donde se refleja justo una mina a cielo abierto y quisiera en algún momento, no sé cómo vamos por ahí, ¿se podrá ver la presentación? ¿Por allá? Ok, perfecto, 1 minuto me dicen. Bueno, les voy contando algunas cosas más, también porque este tema a mí me gusta y me llama mucho la atención, o sea, me gusta pero me preocupa. No sé si ustedes conozcan o alguna vez tuvieron la oportunidad de leer a Eduardo Galeano, su libro tan famoso de las venas abiertas de América Latina. A mí me parece que, aunque él hablaba justo de la conquista de hace 500 años, a mí me parece que seguimos igual, que seguimos en una nueva etapa, que ahora estamos en un neocolonialismo, ¿no? Porque justo lo que estamos viendo es que las grandes empresas se siguen apropiando de nuestro territorio y de nuestros recursos, de cualquiera de ellos, sean empresas extranjeras o nacionales. En el caso de la minería que les voy a contar, ¿no?, la mayor parte del territorio que está concesionado es para empresas canadienses. Entonces, por eso me parece relevante no traer a colación justo a Eduardo Galeano. Ojalá tengan la oportunidad de revisarlo. Y él decía también que en aquella época, en la época de la colonia, ¿no?, después, muchas calles, por ejemplo, en Bolivia y en otros países, estaban llenas de oro y llenas de plata, que las vajillas eran de plata. Entonces, yo llevaría un poco a preguntarnos, todos estos recursos, ¿para quién son y por qué se están extrayendo? ¿De acuerdo? No sé, supongo que casi ninguno de nosotros tiene la capacidad de tener un auto eléctrico, ¿no?, que ahora se habla mucho de litio, justo que está en Sonora. Entonces, no sé si alguien la tiene, pues a lo mejor tuvo que juntar todos sus ahorros para poder llegar a tener ese tipo de autos, ¿y para qué?, ¿no? Entonces, valdría la pena preguntarlo. Esa es una de las cosas que les quería comentar. Y en lo que inicia, les sigo comentando algo más. También se hablaba aquí justo del cambio climático. Nos han dicho que si llegamos a rebasar los 2 grados, pues estaríamos acabando con el planeta. Ya estamos en 1.5 y aún no llegamos justo al 2030 ni al 2050, ¿no?, que son las promesas que se tiene para justo en esta crisis climática poder nosotros disminuir esta extracción de recursos naturales que estamos teniendo y que por eso nos estamos acabando justo el planeta. Bueno, voy a comenzar, después ya les contaré algunas cosas de esta foto que en algún momento se podrá poner seguramente. También uno de los temas que tocó la doctora Nateras fue el extractivismo. Entonces, bueno, voy a comenzar por justo decir qué es el extractivismo, cómo se hace, en qué países se lleva y luego me voy a ir hacia México. Empezamos de lo general a lo particular. Bueno, el extractivismo es una de las formas a que nos referimos a todas aquellas actividades que se dedican, justo como lo dice su nombre, a extraer recursos naturales de la tierra. Agua, madera, minerales, petróleo, etcétera. Pero muchas veces para poder extraer estos recursos naturales, algo que es importante que pensemos es que también se utiliza la fuerza pública. Aquí ya se hablaba de los defensores de la tierra, ¿no? O sea, ¿por qué se utiliza la fuerza pública? Porque si justo, no lo podrá decir también el compañero Pedro Carmen, ¿no?, si justo no permite alguna organización o alguna población que se extraigan esos recursos, entonces se utiliza esa fuerza pública que pueden ser militares, policías, ¿no?, paramilitares, o la violencia también que puede ser ilegal, ¿no?, grupos criminales, o también otro tipo de violencia que puede ser económica, presionar económicamente a esa población o reducirle también el gasto público. O también es una violencia por omisión. ¿Qué significa por omisión? Que justo la parte legal no está haciendo su trabajo. Se está dando cuenta que allá hay contaminación o extracción y esta parte tampoco lo hace SAL. Entonces, bueno, me sigo, ¿no?, comentando. Finalmente, este tipo de extracción que se hace, este tipo de extractivismo que conocemos, como comentaba hace un momento, generalmente es para extraer esos recursos y poder llevarlos al exterior. En una diapositiva más adelante, cuando se pueda mostrar, van a ver con cuánto nos quedamos y cuánto se extrae. Todos los países de América Latina somos netamente exportadores. Por ejemplo, Venezuela de petróleo, ¿no? México está entre los 10 primeros lugares de los minerales, también exportamos petróleo. Y justo otros países, hablando de Argentina o algunos más, exportan carne, soya y otras cosas. Bueno, entonces la finalidad de esta extracción es comerciar a nivel internacional con estos recursos naturales, sin desarrollar algo que es muy importante, las cadenas de valor. ¿A qué me refiero con las cadenas de valor? Una, de entrada, se contrata a pocas personas para esos sectores extractivos y después no tenemos una cadena de distribución ni comercial. ¿Por qué? Porque generalmente esto también se distribuye y se comercia en otros países, generalmente países del norte y en la actualidad desde hace muchos años en los países que son asiáticos. Bueno, entonces, actualmente se han clasificado y existen 3 tipos de extractivismo: extractivismo sensato, depredador y extractivismo indispensable.
¿Qué significa? El depredador es el que prácticamente casi se lleva todo, lo hacen empresas, como decía, extranjeras o nacionales, y se van a comerciar a otro lugar. El extractivismo sensato o el indispensable es lo que deberíamos de estar pensando nosotros en caminar. ¿A qué me refiero? No vamos a poder dejar de extraer recursos naturales porque todos consumimos agua, porque todos estamos aquí, ¿no?, vestidos y consumimos petróleo, nuestra ropa tiene petróleo, ¿no?, y los recursos que utilizamos también, como esta botella, lo tienen. Pero sí tendríamos que pensar en ese tipo de extractivismo porque dañaríamos mucho menos a la naturaleza y a la sociedad, que es lo que está en juego. Entonces, bueno, justo este análisis del extractivismo me ha llevado a identificar distintos fenómenos. Una que les quiero comentar también cuando ven la tablita es que todo este tipo de extracción, hidrocarburos y minería, también se da en áreas naturales protegidas. Y eso debería de preocuparnos, porque las áreas naturales protegidas tienen dos partes, ¿no?, las áreas de amortiguamiento y las áreas núcleo. Entonces, es algo que no se debería de permitir. Otra cosa que comentaba hace un momento es que generalmente este extractivismo nos hacen pensar que genera muchos empleos. Rápidamente les cuento algo sobre el sector minero. Justo para el sector minero se emplean alrededor de entre 100,000 y 300,000 personas. Somos 120 millones de mexicanos, o sea que se está empleando a menos del 1% para el sector extractivo. Ni siquiera es un sector que diga, estoy hablando de la minería en específico, un sector que diga que genera riqueza económica. Una, porque no da empleos. Dos, algo muy importante, y de una vez les digo el dato, ¿no? Generalmente el sector minero paga de impuestos el 0.55%. No llegué al 1, ¿no? El 0.55%. Cuando nosotros pagamos como personas físicas entre el 16 y el 30%, cosa que se debería de analizar. Y pasa similar con todos los sectores extractivos. ¿Por qué pasa esto? Porque pueden hacer muchas deducciones. Voy poniendo algunos ejemplos para que no solamente me quede en la parte conceptual, ¿no?, y se vaya entendiendo. Seguramente recordarán el accidente de Río Sonora y Río Bacanuchi. Fue muy famoso en el 2014, ¿no? Un derrame que justo tuvieron las empresas Grupo México, las empresas mineras, y a pesar de ello lo único que se creó fue un fideicomiso con el que se les multó, entre comillas, para que pagaran por algunos años este daño que habían ocasionado. Después, Grupo México lo que hizo fue tener muchos anuncios en los cines, en Cinépolis y otros, y parte de ese dinero se lo gastó y dijo, ya pagué, y lo otro ya no lo pagó. Entonces nos estamos dando cuenta de lo que comentaba, de esa parte legislativa que es preocupante, de esa parte de impuestos, de que no se generan trabajos, también comentaba, ¿no? Y otras cosas muy importantes de las que voy a seguir hablando más adelante, es que cada vez que una empresa minera llegue y se instala, igual que una empresa forestal, igual que una empresa petrolera, rompen el tejido social. ¿A qué me refiero con que rompen el tejido social? Les pongo solamente algunos ejemplos, ¿no?, que me gustaría comentarles. Uno, justo los que conozco más cercanos, ¿no? En Oaxaca, justo hay una comunidad que se llama San José del Progreso, un municipio. Cuando la empresa llegó y se instaló, una empresa canadiense, parte de la población estaba a favor del proyecto. Siempre hay gente a favor y siempre hay gente en contra. Ahí está la foto. Estaban algunos a favor y otros en contra. ¿Por qué? Porque algunos decían, nos puede generar pues empleo, beneficio, bienestar para la comunidad, y otros defienden justo la naturaleza porque es de lo que han vivido durante muchos años, porque justo nos da la alimentación a todos. Todos podemos comer gracias a que se conservan varias zonas. Todos ahora durante la pandemia seguro se dieron cuenta que a lo mejor no podían salir a comprar, pero ¿qué pasaba con los mercaditos de toda la gente que viene de los sitios rurales y campesinos? Ahí estaban. Entonces, eso nos alimenta. Si destruimos a la naturaleza, vamos a tener un problema con ello. Entonces, bueno, esta es la foto que les decía que les quería mostrar, ¿no? Es una foto, a mí me parece que terrible, o sea, muy bien tomada, pero es una foto terrible. Esto es la minería a cielo abierto. Específicamente, esta foto la tomamos cuando fuimos a Zacatecas, en la mina de Peñasquito. Este agujero que ustedes ven es un agujero enorme que no se repara, que una vez que una empresa minera llega y hace esto que se denomina tajo a cielo abierto, no se puede volver a rellenar ese cerro. No solamente se pierde el paisaje, sino también justo otra de las cosas que se pierde es lo que comentaba, todos estos recursos naturales. Y les quiero contar que alrededor de este agujero que ustedes ven ahí, toda la zona que casi no se alcanza a ver, alrededor vive gente. ¿Por qué viven ahí? Son los trabajadores que están prácticamente, desde mi punto de vista, como esclavos, trabajando más de 14 horas justo para poder extraer mineral y para poder sacar 100 toneladas diarias de oro, plata y cobre justo ahí en Zacatecas. Más adelante les voy a contar la siguiente, por favor, algunas otras cosas y otras anécdotas. Bueno, yo les comentaba que aquí están algunas de las cosas que más o menos he podido como localizar que pasan con el extractivismo, no solamente en la minería, decía que también en otros sectores, ¿no? Y aquí ustedes ven lo que les comentaba de daño social, daño ambiental, daño económico, que tampoco ayudan, ¿no?, a generar
Son cuestiones más o menos comunes, casi en todo lo que significa el extractivismo, ¿no? Pero sí es importante que justo ustedes lo observen. Hay muchos problemas legales y hay mucha corrupción también. ¿Por qué? Porque llegan a comprar a los líderes, porque compran a las comunidades y, como comentaba hace ratito, porque también las dividen. Pero ¿para qué nos sirve? Fuera de identificar, digamos, todas las problemáticas, también nos sirve para poder nosotros pensar en algún momento en posibles soluciones. Si justo nos damos cuenta que a nivel municipal no nos hace caso las autoridades, pues podemos ir a nivel local o a nivel federal, ¿de acuerdo? Más adelante también les hablaré de las leyes. Esta nada más la dejo para que ustedes puedan ver ahí algunas de las problemáticas que comentaba. Estaba hablando hace ratito justo de Oaxaca, ¿no? San José del Progreso, y les comentaba que la población se dividió, al grado que justo esa parte, al ser una población tan pequeñita, tuvieron que construir 2 escuelas, tuvieron que hacer, era una población muy pequeña, 2 sitios de taxi distintos, y el cura de la iglesia tiene que dar misa en 2 iglesias diferentes. ¿Por qué se los cuento? Van a decir, bueno, Oaxaca queda muy lejos. Justo hace ratito el doctor Jesús comentaba, si se afecta el Valle de Toluca, finalmente esta crisis, este ecosistema va a afectar a todos lados. El aire que nosotros respiramos es gracias a los bosques, pero no solamente a los bosques de Toluca, sino a los bosques de todo el país, a los bosques de todo el mundo. Y eso pasa también con el agua, esto pasa con los minerales y con otras cosas más. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, ok. Ya les comentaba, ¿no? Así de forma muy básica, justo ¿qué es el extractivismo? Dije que era extraer los recursos, generalmente comerciarlos al extranjero, no quedárnoslos, también dije que no creaba cadenas de valor, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si un país es extractivista o no? Aquí tenemos algunos datos que nos pueden servir, o sea, ¿cómo lo identificamos, no? Son todas las naciones en donde se ha impuesto un modelo que principalmente ese modelo productivo está basado en la explotación y exportación de esas materias primas, ¿no? Y que gracias a ellas vivimos. Entonces, ¿qué sucedería si dejáramos de exportar estas materias primas? Entraríamos en crisis económica. De hecho, seguramente ustedes se habrán dado cuenta que en la época de la pandemia el precio del barril de petróleo bajó muchísimo. Y eso trajo afectaciones muy graves para Venezuela, pero también para México. Entonces, somos tan dependientes de esos recursos que podemos entrar en esa crisis económica porque de eso estamos acostumbrados a vivir. No en vano voy a decir algo que espero que no sea agresivo, no en vano nos llaman a muchos, ¿no?, países bananeros, sobre todo a los países de Centroamérica y algunos otros países hacia el sur, porque lo único que hemos aprendido, que nos han dejado aprender, es esa parte, justo producir y exportar nuestros recursos. Entonces, aquí podemos identificar qué países son extractivistas y además algo muy importante, estábamos hablando del aire que podemos respirar. Bueno, pues esto tiene que ver con nuestra calidad de vida. Los países netamente extractivos tienen más bajos años en la calidad de vida. ¿Significa que vamos a vivir menos? Significa que gozamos de menos recursos, no solamente para nosotros para respirar, sino que también son países que generalmente estamos en la pobreza y pobreza extrema, cosas que también más adelante voy a comentar, pero algo que me llamaba la atención en estos indicadores que están aquí es justo en los países extractivos también estudiamos menos años. Muchos dirán, bueno, ahora ya estudié mi posgrado. ¿Cuánta gente tiene derecho a estudiar un posgrado o tiene el acceso? Porque tampoco tenemos matrículas tan amplias. Entonces, esto tiene que ver, también repercute, para que se den cuenta cómo la extracción de recursos naturales también repercute en nuestra calidad de vida y justo en esta parte de nuestro desarrollo también y en la parte de la educación. Entonces, bueno, toda la región de América Latina, como lo están viendo en el mapa, ¿no?, nos dedicamos a distintas materias primas que comentaba que también tienen un procesamiento mínimo, ¿no? Hemos hablado de esta reprimarización o neocolonización, porque así nos han catalogado. Entonces, bueno, todo esto tiene impactos políticos, económicos, ¿no? Y además habría que pensar algo muy importante. Los recursos naturales son finitos, no son infinitos. Muchas veces la gente dice, bueno, pero hay agua en el mar. Sí, pero es agua que no podemos consumir. Entonces, esos recursos se nos van a acabar en algún momento. Y otra cosa importante que también tenemos que pensar, todas las industrias extractivas generan desechos. Ha entrado mucho de moda últimamente la economía circular y algunos dicen podemos reutilizarla, se reutiliza el agua, se reutiliza la madera, pero llega un punto en que el sistema no es capaz de esa reutilización. Entonces hay que pensar en que son finitos, hay que pensar en que nuestro sistema natural y nuestra economía es abierta. Entonces, en algún momento esos desechos en algún lugar van a parar. ¿Y en dónde van a parar? ¿Quién paga los costos socioambientales? Bueno, del norte al sur lo pagamos los del sur, pero en el mismo sur las comunidades indígenas y campesinas son las que pagan eso, porque ahí se van a quedar esos desechos o porque ahí se hace esa extracción. Generalmente las zonas más pobres son las zonas más ricas en recursos naturales. Tendríamos que preguntarnos también qué entendemos justo por riqueza. Bueno, justo aquí algo también importante es que muchas veces también se tienen impactos en la salud. Lo voy a comentar después. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ya se hablaba hace un momento, lo comentaba también el doctor Jesús, ¿no?, y también la doctora Nateras,
sobre los defensores ambientales y los conflictos. Es importante que nos demos cuenta que todas las actividades extractivas ocasionan distintos conflictos socioambientales. Ustedes están viendo ahí una lista más o menos grande, ¿no? Una gráfica de qué ocasiona estos conflictos. Bueno, una de las cuestiones importantes es la disputa por el acceso a esos recursos. ¿Por qué? Porque si justo llega una empresa y se quiere apropiar, ¿no? En la zona del bosque donde están ustedes, Punta Diamante, ¿no? Se quiere apropiar, no solamente quiere construir viviendas, se va a apropiar también del agua. Significa que entonces el agua ya no va a ser justo para las demás personas. Y eso es importante que ahí lo veamos. Entonces, es el acceso a los recursos, ¿no? Y vamos subiendo en la tabla y también hemos visto que todo lo que ocasiona conflictos socioambientales puede llegar al grado de hasta alcoholismo, prostitución, ¿no? Criminalización de la violencia, que ya hemos hablado, falta de justicia ambiental. Y aquí es importante decir algo, sobre todo si en este momento nos acompaña alguien de gobierno, que quizá lo escuche, ¿no? Si la población ve en los gobiernos una amenaza, entonces eso también va a ser un conflicto socioambiental, porque lo que van a hacer es defender su territorio. Y las formas de defensa a veces pueden ser muy tranquilas, pero a veces también pueden ser violentas. Entonces, ojo, si hay alguien de gobierno, pues para poner atención en eso, ¿no? También es importante decir que estos conflictos generalmente son prevenibles, pero casi nunca se les pone atención. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, hace un rato también comentaba de los defensores y también comenté en algún momento sobre la fuerza. La fuerza es la forma más evidente de poder que justo tiene el Estado, y el Estado además la monopoliza, la legitima también mediante ciertos grupos, ¿no? De defensa. Ya comentaba como el ejército, la policía, y también comenté en algún momento que aparte de esta cuestión violenta que puede ser física, también existía la otra, la depresión económica, no les damos dinero, se nulifica el gasto, o también comenté que existía otra omisión de no hacer caso a las leyes. Bueno, les cuento algunos datos que ya dijeron. Durante las últimas 2 décadas han sido asesinados casi 1.300 defensores ambientales. Estos no son datos míos, son datos de Global Witness, y esto es para América Latina. Justo se comenta, esto sucedió entre el 2000 y el 2020, ¿no? Comenté en las últimas 2 décadas, y esto es resultado principalmente de la defensa ambiental. O sea, la gente que defiende el ambiente, ¿no? También es castigada, o la gente que se opone a proyectos de infraestructura o extractivos también es castigada. Este número que comenté, 1.300 defensores, el 66% de estos actos se cometieron en el mundo, en América Latina principalmente, y justo era por cuestiones de minería, agroindustria y explotación del agua principalmente. En este mapa que ustedes ven, observan que se concentran estos actos principalmente en Brasil, en Colombia y en Perú. Pero México no se queda afuera, al ratito lo voy a comentar por qué. Y en estos 3 países fue el 80% de esos crímenes. Entonces, en el último lustro, estas 3 naciones sobresalen por justo también la militarización que han tenido. No solamente es una violencia que se ejerce sí desde el Estado, pero también por los militares y paramilitares, ¿no? Aquí vale la pena también comentar, ¿no?, que justo en México varias organizaciones han comentado o han más o menos contabilizado 160 asesinatos durante los últimos 12 años. Eso es grave, incluyendo también a periodistas, porque cada vez ya no solamente es que es preocupante los defensores de la tierra, sino también la gente que se le ocurre decir algo al respecto. ¿En qué época estamos viviendo? Habría que preguntarnos. Bueno, este tipo de crímenes, ¿no?, generalmente es un efecto directo, como ya comentaba, por la gente que se opone, ¿no?, pero también por la fuerza pública. No hay un diálogo, no hay una forma de querer entender ese conflicto o desescalarlo, sino al contrario, de incrementarlo a través de la fuerza. Bueno, ¿por qué? Porque las empresas ven que van a ver disminuidas sus ganancias y el Estado los apoya, porque el Estado generalmente apoya, ¿no?, a los grupos fuertes que son los empresarios. La siguiente, por favor. Bueno, hay algo que les quiero contar, estaba hablando un poco de la militarización, y hay algo que les quiero contar porque es un tema que casi nunca se toca. Justo el Centro Internacional Bonn para Estudios de Conflicto, que está en Alemania, hizo un estudio sobre la militarización, qué significaba y en qué países estaba. Mientras más bajito vean el número, significa que más militarizado esté el país. Ustedes se darán cuenta ahí, ¿no?, que hay varios países con alta militarización, después diría el caso de México. Entonces, mientras más bajo es el valor, como comenté, más alto es el nivel de militarización en cuerpos de seguridad civil. Destacan los casos como Chile, Brasil y Perú. Pero hay ciertas explicaciones. Bueno, que ellos tienen modelos de seguridad, ¿no?, que justo surgieron después de sus dictaduras militares. Entonces, por eso es fuerte, no lo estoy justificando, estoy diciendo por qué pasa. En el caso de Chile, seguramente si ustedes estuvieron leyendo las noticias en los años pasados, son muy famosos sus carabineros, es como la policía. Y ya se ha vuelto muy célebre todas las personas, célebre tristemente, ¿no?, las personas que quedaron ciegas por armas disuasorias durante los últimos años, por protestar en las calles. Vale la pena comentar que parte de las protestas en Chile era por la educación, por las pensiones,
por su modelo de vida, que ha sido un modelo neoliberal durante muchos años. Y ese modelo neoliberal también ha llevado a que se acrecente toda esta parte de la extracción de recursos naturales. Bueno, por otro lado, nosotros pensaríamos que México es un país que no está tan militarizado, pero bueno, resulta que estamos un poco engañados. ¿Por qué? No corresponde con la realidad. Desde el año 2007, el gobierno, el que teníamos en ese entonces, decidió utilizar, ¿no?, al ejército en todas las labores de seguridad pública, pero también lo decidió utilizar contra el narcotráfico. Y vinculado a eso, ¿no?, supuestamente diciendo que muchos defensores eran narcotraficantes, ¿no?, también decidió ahí meterse en algunas zonas que son netamente extractivas, ¿no?, las zonas que rechazan el extractivismo, que son comunidades rurales, comunidades campesinas, y eso hace que justo el índice del BIC que les estoy comentando solamente contempla lo que es el gasto militar y contempla si se han incrementado las armas, no contempla los ataques, por eso es importante. Aquí en México, quizá les suene, espero que sí, por lo menos 2 personas que fueron víctimas en la parte de la minería, ustedes sabrán más de forestal y de agua, ¿no? Ha sido documentados además sus casos, Mariano Abarca, justo en Chiapas, ¿no?, y Quintín Salgado, activistas antimineros que fueron asesinados justo durante las acciones de participación de las fuerzas militares y también criminales. Bueno, actualmente, ¿no?, en México hay algo importante que comentar. Se creó hace algunos años en este gobierno la Policía Minera. A mí me parece muy preocupante porque esa policía minera ya ha actuado en algunos lugares, principalmente en Zacatecas, justo cuando las personas han hecho algún paro fuera de la mina, entonces han ido a retirarlos. Entonces tenemos que también pensar cómo se está militarizando nuestros países. Entonces ya decía hace un momento que acá, cuando entran los militares o cuando entra la policía, no desescalamos la tensión, al contrario, se originan mayores conflictos. Bueno, tenemos el ejemplo, ¿no?, el mal ejemplo de Chile, Colombia y Brasil, y eso también nos podría llevar a tener más conflictos en nuestro país. Entonces, bueno, no solamente es importante considerar este giro que tiene el BIC, que comenté del centro de Alemania, sobre cuánto se gasta, sino también un giro institucional. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Y cómo está deteniendo estos problemas? Entonces, bueno, ¿qué le corresponde a nuestras instituciones de seguridad pública? La fuerza bruta no nos va a llevar a nada más que a crear más problemas cada vez. Entonces, América Latina ha pensado que la forma de reprimir a la gente es a través de la fuerza bruta. Eso se hacía hace muchísimos años, tendríamos que pensar en formas distintas. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá algo que les quiero comentar, si pasamos a la siguiente diapo, gracias. Bueno, todos los efectos que he comentado, sociales, ambientales, económicos, no solamente son resultado, ¿no?, de lo que, gracias, no solamente son resultado de este extractivismo, también hay algo muy importante, es resultado de la corrupción. Lo que ustedes están viendo en esta gráfica es una reciente publicación que hizo la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, en el 2020, en donde revisa los efectos que tiene el extractivismo en los países que dependen de recursos naturales y dice que generalmente en estos países es más fácil que se desarrollen estas prácticas de corrupción. Bueno, a veces pensamos, ¿no?, pues no es tan grave que logren sobornar a algún presidente municipal, a algún gobernador o algún empresario. Igual no es tan grave que un empresario soborne a alguien de los líderes. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que al sobornarlo también se evita que cumplan con sus obligaciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tener permisos de pruebas de impacto ambiental, ¿no?, para esos proyectos, lo cual ya se ha hecho en muchos proyectos, se llevan a cabo aunque no tienen el permiso de impacto ambiental y después se tienen que cancelar, ¿no? Otro de ellos es que puede amenazar a esta empresa, ¿no?, o el mismo gobierno, amenazan a la población también para que se retire de ese lugar, ¿no? Algo nos podrá contar el compañero Pedro, ¿no?, más adelante. Y la otra es justo lo que ya he comentado, el uso ilegal de las fuerzas. Les cuento rápidamente y así de forma muy breve, un proyecto también de minería en el estado de Morelos. Está cerca, a lo mejor lo ubican, se ubica y se llama el Cerro del Jumil, ¿no? El Cerro del Jumil porque Morelos es muy famoso por que se comen los jumiles, ¿no? Está justo en la parte de Tetlama, muy cerquita de Xochicalco, por si es que ubican más fácilmente las pirámides. ¿Qué ha hecho la empresa que está ahí? Esa empresa todavía no ha empezado a explotar el mineral, solamente está explorando, pero lo que ha hecho es intentar comprar a la población. ¿A través de qué? Regalarles unas cuantas cobijas y pavimentar la entrada hacia la iglesia, ni siquiera hacer la iglesia. Entonces, bueno, así estamos, pero esto es importante decirlo porque si el Estado no asume el papel que le corresponde de subsanar estas cuestiones de pobreza, de gasto público, de drenaje y de agua, pues entonces las empresas lo van a hacer, en pequeñito, pero lo van a hacer. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿por qué es tan importante justo el sector minero? O sea, ¿por qué les estoy hablando de él y por qué es tan importante? Porque una vez que se otorgan las concesiones a las empresas mineras, igual que a las petroleras y que a las forestales y que a las de agua, estas empresas pueden especular en la bolsa de valores. No es necesario que produzcan, simplemente es necesario que tengan el registro y la concesión y con eso especulan. Quiero que vean ahí el número que está, que de hecho, perdón, no está actualizado, se los actualizo. 1.140 billones de dólares
en capitalización bursátil, o sea, en especular en la bolsa de valores, en tener acciones, es lo que gana el sector minero mundial. ¿Qué significa esto? Lo pongo sobre la mesa porque me parece importante. El sector minero mundial es más grande que cualquier economía, que la de Estados Unidos incluso, que la mexicana pues mucho más, que cualquier europea. Esto significa el poder que tiene ese sector. Entonces, si no solamente el sector minero, sino también decía el petrolero, el forestal, si llegan e intentan negociar con el gobierno, ¿cómo les van a decir que no? Si llegan e intentan justo ayudar en una campaña política financiándola, pues ¿cómo le digo que les voy a quitar las minas? Si tienen tanto poder económico. Aquí resaltan justo varias empresas, ¿no?, que también están en América Latina. Justo tenemos a Newmont Goldcorp. Si alguien no la ubica, es una de las empresas más importantes estadounidense-canadiense y que actualmente opera en la mina de Peñasquito, en Zacatecas. Está también en este proyecto que les comentaba, me parece que en Morelos, ¿no? También aquí en ese mismo conglomerado, digamos, este sector que acabo de poner, también está Grupo México, con una filial que es Suter Cooper, que también operan en Chile y en otras partes de América Latina, perdón, en Perú y en otras partes de América Latina. También está Grupo Peñoles, ¿no?, que a lo mejor les suena, ¿no?, con su filial Fresnillo, y Álamos Gold. Entonces, están dentro del top de las 20 empresas que operan en este sector y que tienen esas grandes ganancias y que además extraen de nuestro país oro, plata, cobre, zinc y también minería no metálica. Bueno, varias de estas empresas también lo que hacen es que a su vez ellas también marginan a otros países de Centroamérica y explotan los minerales también ahí. Entonces, tanto Fresnillo como Suter Cooper, ¿no?, tienen este doble beneficio que comentaba por producción, por extracción y porque además, vale la pena decir, en el caso de Grupo México y de otras empresas mexicanas, no solamente se dedican a la extracción minera, también han construido infraestructura, o sea, carreteras, telecomunicaciones, le están apostando a las eólicas y a muchos otros sectores. Y seguramente todos ustedes saben quién es el dueño del Palacio de Hierro, no hace falta que yo lo diga, ¿no? ¿Quién es el dueño del ITAM también? Son empresarios mineros también. ¿Y quiénes son los dueños de telecomunicaciones, no? Su teléfono celular que usan, pues también lo saben. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la situación de México, ya para dejar de estar hablando del extractivismo y de la situación general de América Latina, ¿no? Justo el 11-12% de nuestro territorio está concesionado para minería. Se han dicho otras cifras, pero es importante decir que para exploración se piensa que el 30% se puede explorar, pero solamente se ha concesionado entre el 11 y 12%. Esto fue declaración tanto de Presidencia como de Cámara Minera, ¿no? Y vale la pena también decir justo algo importante, que ese 11-12% corresponde como si estuviera concesionado el estado más grande de nuestro país. El estado más grande de nuestro país es Chihuahua. Imagínense que todo Chihuahua estuviera lleno de minería, tanto metálica como no metálica, ¿no? Ese es ese 12%, a ese tamaño corresponde. Es muchísimo. Y vale la pena también decir que esas concesiones mineras que se dan de 50 a 100 años. La ley minera cambió en la década de los 90, justo en la etapa neoliberal. Y en esa época las concesiones eran de 25 años, con una prórroga de otros 25 más. Ahora, después de que cambió la ley en 1992, se les da a las empresas 50 años con otros 50 más. ¿Para qué? Si además un proyecto minero suele durar entre 15, 20 años. Pero yo ya acabé de extraer oro y plata, pero encontré zinc, encontré hierro o encontré litio, ¿no? Entonces puedo seguir extrayendo. Para eso la tengo 50 o 100 años. Bueno, otra cuestión que me parece importante comentarles, en todo nuestro país hay alrededor de 1,200 proyectos mineros. Entonces, son un montón. Seguramente todo el mundo ha conocido alguna vez algún proyecto minero cercano o sabe dónde se instala o dónde se encuentra, ¿no? 1,200 proyectos repartidos entre distintas empresas. Más o menos, ya les comentaba hace ratito, pero se los vuelvo a decir, ¿no? Este sector, al ser tan grande, al tener tantos proyectos y al tener esta parte del territorio, aún así ya comentaba que casi no genera aportación al Producto Interno Bruto, dije que era menos del 1%, también dije que casi no pagaba impuestos, ¿no? Vale la pena también volverlo a mencionar, y también dije que tampoco generaba empleos. Bueno, les digo cuánto se ganó el valor de la producción minera para que hagan una comparación. Justo el valor de la producción minera fue de 140,000 millones de pesos hace algunos años y ha pasado hasta 248,000, ¿no? En los últimos años. Significa que se ha incrementado más de 100,000 millones de pesos. O sea, una cantidad abismal. Yo no, en la cabeza no me cabe más que pronunciarla, pero no tengo idea, ¿no? Una cantidad que jamás veremos nosotros. Comparación con lo que aporta al PIB, que dije que era el 1%, y de empleos, que llega como mucho a 300,000, de 120 millones de mexicanos que somos. Ya no entro en otras cosas que me parecen importantes y más adelante quizá las comente, que además en este sector también hay un problema cuando se contrata a las mujeres, el denominado pinkwashing. O sea, las empresas las contratan para decir que son muy sustentables, ¿no? Pero generalmente reproducen la labor de la mujer porque las contratan para cocina, para barrer, para limpieza y no para otras cosas. Bueno, ok, no me quedo aquí, voy a la siguiente diapositiva, por favor.
De repente nosotros diríamos, bueno, pero estos números que el valor de la producción que les dije de la minería, pues algo debería de generar de beneficio en la población. Pues no es así, es justo lo contrario. Los proyectos mineros que tenemos en casi todo el territorio destacan por su clase mundial, o sea, por decir que son muy buenos, ¿no? Estos yacimientos tienen una cantidad y calidad de recursos que por eso justo llegan las empresas y se instalan. Pero por otro lado vale la pena considerar que estas áreas donde hay minería son áreas muy pobres y que no tienen riqueza más que riqueza mineral o material, pero no riqueza económica. Van algunos datos. Bueno, justo, por lo menos de lo que están observando en la gráfica que ven de su lado izquierdo, por lo menos 13 de las poblaciones mineras más importantes en nuestro país se encuentran en un nivel de pobreza y de pobreza extrema. Ahí van los datos, ¿no? 7 sobrepasan el nivel de pobreza extrema. Por otra parte, en al menos 10 de esas comunidades que estoy comentando, ¿no? Una parte significativa de la población no ha tenido derecho a educación básica. Otra parte de la población, o en 10 comunidades, se carece de acceso a drenaje, de pisos de cemento, de servicios de salud. ¿Esto qué significa? Siempre nos han hecho pensar y nos han dicho que el extractivismo ofrece desarrollo y ofrece crecimiento. Esto no es cierto, y lo estamos viendo con estos datos, ¿no? Tampoco ofrece bienestar y ni siquiera el crecimiento que nos quieren hacer pensar con los datos que ya les dije. Pero aún así, vale la pena también comentarnos que se facilita por parte del Estado justo estas concesiones y esta monopolización territorial. ¿Debido a qué? A los compadrazmos políticos. Revisen rápidamente cuando puedan, ¿no? Justo la historia de Grupo México, cómo le vinieron otorgando distintas concesiones a partir, ¿no?, de justo esta familiaridad que tuvo con algunos gobiernos. Entonces, bueno, esto ha denominado o ha dominado en el sector minero, es lo que podemos ver. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ok. Comentaba que México destacaba, ¿no?, por ser un país con mucho potencial minero. Decía que solamente el 30% había sido explorado, pero se ha concesionado el 11%. Estamos en primer lugar, somos el primer país exportador de plata. O sea, nos llevamos el primer lugar en plata. Nos encontramos dentro del top de 10 minerales muy importantes: plomo, cobre, zinc. De hecho, todo el mundo también ubica, ¿no?, a Grupo México por el cobre. Y ahora justo con el litio, que se ha dicho que tenemos el depósito más grande en Sonora, en Guasabas, ¿no?, y también en esta población de Bacadehuachi, se ha dicho que ahí está el depósito más grande de litio del mundo. No es cierto, es el tercero, pero bueno, vale la pena también mencionarlo. Pero a pesar de eso, tendríamos que seguir pensando quiénes van a tener esta concesión, porque ya hay empresas que ahí tienen el derecho, que es una empresa china, Ganfeng, ¿no?, que antes era Bacanora Lithium. Bueno, esta es la capacidad que tenemos industrial, no es nada despreciable, ¿no? Y 5 minerales, algunos de los que les comenté, plata, oro, cobre, zinc, plomo, entre otros, justo las que dominan ese sector son empresas mexicanas. ¿Por qué? También lo comenté anteriormente, porque en la década de los 90, al reformarse la ley, también fue más fácil otorgar esas concesiones que pasaran de lo paraestatal al sector, digamos, productivo o empresarial mexicano. Bueno, solamente en el caso del cobre, una empresa mexicana extrae el 73% de la producción nacional. O sea, es un montón, ¿no? Por eso decíamos que es un monopolio. Cuando justo vemos estas gráficas, ¿no?, podemos intuir cómo es que Grupo México y Peñoles han podido posicionarse dentro de las empresas más importantes, no solamente de México, del mundo. Entonces, cabe destacar también que no solo extraen el mineral, sino que también monopolizan todo el proceso de procesamiento, de distribución y de comercialización. No en vano, ¿no?, justo se señala la riqueza de Germán Larrea y de Alberto Balleres, ¿no?, directores y principales ejecutivos justo de grupos comerciales como Industria Peñoles y Grupo México. Son las personas más ricas de nuestro país. Vale la pena comentar que están en el 1% de los que tienen mucha riqueza y todos los demás estamos en el 99%. Bueno, adelante, por favor. También quería comentarles justo que en la crisis sanitaria, mientras estuvimos en COVID y todos teníamos que replegar en nuestras casas los que podían, la minería no dejó o no se replegó. De hecho, fue mucho más activa y obtuvo mucho más ganancias. Bueno, estas fotos que ustedes ven aquí, las puse justo para que pudiéramos hablar de esto, ¿no? Un recorrido de campo en Zacatecas, en la mina de Peñasquito, como les contaba hace ratito, ¿no? Son distintos emplazamientos mineros, uno de ellos es Peñasquito. Comentaba, ahí hay una foto en la parte de abajo, para que puedan ver exactamente la pobreza de esas comunidades. Ni siquiera es cierto que haya hay algunas grandes carreteras, pero para que las empresas saquen su mineral, ¿no? Entonces, esto también yo comentaba hace ratito que se trata de cuestiones estructurales. ¿A qué me refiero? Si la población no tiene acceso a servicios básicos, si carece de centros de trabajo, si no tiene acceso a educación, pues puede ser que le diga que sí a la empresa. Y no tendríamos tampoco por qué juzgarlos, porque si están en un nivel de pobreza, si yo tuviera hijos y no tuviera que darles de comer, pues a lo mejor también diría que sí. Acá nada más hago un breve paréntesis y recuerdo una obra literaria, espero que la hayan leído, ¿no? Los Miserables, de Víctor Hugo. Jean Valjean, que es el protagonista,
No se las cuento todas porque para no echárselas a perder, pero Jean Valjean, al inicio justo de la novela, roba un pan y por robar ese pan es encarcelado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque si el gobierno no cumple con ciertas características, entonces nos estamos arriesgando, ¿no?, a los conflictos socioambientales que comentaba, a estas amenazas, a esa pobreza y a no tener por qué juzgar que esa gente acepte o el trabajo o acepte ese proyecto, porque es muy difícil decir que no ante una situación netamente económica, porque además vivimos en un sistema económico, ¿no? Bueno, ok, decía que era una cuestión estructural, ¿no? Les comento que ya lo había dicho, que la minería y todos los sectores extractivos no son una oportunidad de dejar la pobreza, ¿no? Ahí lo estamos viendo. La tierra va a quedar completamente desfigurada, como vieron en la primera foto que les mostré de la minería, ¿no? Y que además es irreversible poder reparar el daño que se hace ahí. ¿Por qué? Porque la minería también utiliza muchos tóxicos, cianuro, mercurio, ¿no?, y todos los lixiviados que va dejando. Cuando uno va a esas comunidades y platica con las personas, se da cuenta que tienen muchos problemas también de salud. Entonces también es el polvo que respiran, acuérdense que también se dañan los pulmones. Pero bueno, ese camión que ven ahí, por eso puse la foto, el que ven ahí arriba, ¿no?, es un camión que no es normal, por cierto, se llaman yucles o son megacamiones mineros. Tienen una capacidad de entre 40 y 300 toneladas de carga. Es lo que van sacando, ¿no?, las empresas en muchos de estos camioncitos para que sea el mineral que después se lleve al extranjero. Si lo comparan ustedes justo si ven el tamaño de las personas, pues verán el tamaño del camión, o sea, es monstruoso, ¿no? También les quiero mostrar algunas de las otras fotos, ¿no?, que están ahí. En la parte de arriba ustedes están viendo una clínica de salud y en la parte de abajo están viendo una unidad de manejo ambiental, una UMA y algo de reforestación. Las empresas tienen acciones sociales. Estas acciones sociales las hacen también para convencer a la población. Pero es importante, ¿no?, que seguramente aquí que van a hablar mucho de bosques, que por más que la empresa reforeste todos los árboles que ya tumbó para poder extraer el mineral, pues nunca lo va a poder reparar o va a llevar muchos años para esta reparación, ¿no? Entonces, bueno, todos los gastos lo dedican, todos los gastos, una partecita pequeña lo dedican a esto de inversión social. Vamos a la siguiente, les voy a contar, ¿no? Así tal cual la inversión que está en un rubro de las empresas, tal cual se llama inversión social, y el monto que realmente destina las empresas extractivas a la inversión social es el 1%. De nuevo, este 1% ya lo tenemos en el PIB, lo tenemos en el empleo, lo tenemos en los impuestos, ¿no? Y está también en la inversión social. ¿Y por qué dedican ese 1%? Yo hace rato comentaba que porque pueden deducir impuestos. Yo más que inversión social le llamaría compra de voluntades. ¿Por qué? Porque si te ofrezco una escuela, entonces estás a favor de mi proyecto. Si te ofrezco una clínica de salud, pues también, ¿no? Si te ofrezco justo una unidad de manejo ambiental con unos venaditos que se ven muy bonitos, pues también me dirás que sí. Pero hay que pensar que cuando la empresa se vaya o el proyecto termine, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Porque eso también cuesta. ¿Quién va a costear la clínica de salud? ¿Quién va a costear la escuela? Hay muchos casos ya investigados, ¿no?, algunos en Guatemala, en Centroamérica, en Honduras y en México, que una vez que la empresa se retira, justo la población cae en pobreza peor de la que estaba, ¿no? Y también esos centros se abandonan. Se abandonan las carreteras también porque la empresa las construyó para ellos y las mantenía, ¿no? Entonces vale la pena comentar esa parte. Ahora, esta parte es una forma de actuar de las empresas cuando actúan por las buenas. Pero cuando actúan por las malas, ¿no?, y se trata de una empresa con prácticas negativas o agresivas, lo que hace es instigar las luchas internas dentro de las comunidades y provocar aún más conflictos y también violencia. Todo esto con el fin de disminuir la resistencia de estos grupos colectivos. Entonces, ahí también hace uso, ¿no?, de los grupos de seguridad pública, llaman también a los policías, llaman también a los militares, ¿no? Y también, en su caso, si tienen que ser pues algunos criminales ilegales, también hay. Bueno, hace un momento les contaba algunos casos, ¿no? Quiero aquí enfatizar en el caso de la mina de Zacatecas en Peñasquito. Sé que está muy lejos, pero para que se den una idea, ¿no? Y voy a poner otros ejemplos también. La mina en San Luis Potosí. Seguramente todos ustedes han escuchado alguna vez de Real del 14. Real del 14 es un pueblo minero fantasma abandonado. Entonces, solamente para que nos traslademos un poquito y nos demos cuenta lo que podría pasar en esos otros lugares. Al final, la empresa se va con ganancias económicas, especulativas, productivas y va a abandonar estos lugares. En el caso de Zacatecas, regreso al que les quería comentar, Peñasquito, yo comentaba que en los alrededores, ¿no?, ahí mismo, donde casi al ladito del agujero, viven los trabajadores. Y justo comentaba que se hace para poder explotarlos más tiempo, ¿no?, porque es una explotación laboral, y para que tengan mayor rendimiento y para poder sacar todas estas toneladas. Muchos de los trabajadores de ese lugar han tenido problemas muy fuertes en los oídos, por el ruido que se hace al taladrar justo con la minería, ¿no? Han tenido problemas también muy fuertes en sus pulmones, por todo lo que están todo el tiempo, ¿no?, oliendo, ese tipo de contaminación. Nosotros que estuvimos ahí solamente durante el día, terminamos con los ojos irritados, súper cansados y con una respiración así muy agotada, ¿no? Entonces, un poco para que se piense ese contexto. Tienen que aceptar también a veces esos trabajos porque no hay nada más. Y la población que vive en los alrededores también ve su agua contaminada y disminuida. Vale la pena decir que si ustedes hacen un mapa y revisan,
al lado de este proyecto de Zacatecas, no solamente hay muchos más, está muy cerquita allá en Zacatecas también una cervecera muy importante. Todo el mundo ha tomado alguna vez Corona, ¿no? Bueno, pues ahí está. Pero no nada más eso, también se está construyendo una gran presa para abastecer a las empresas que necesitan agua. Entonces, si ustedes revisan cualquier estado, ven cómo se van posicionando o encimándose muchos proyectos. Voy otra vez a Morelos, ¿no? Lo conozco muy de cerca porque ahí crecí, no nací ahí, pero ahí crecí. Entonces, justo en esta mina que les contaba de Tetlama, ¿no? Que está al lado de Xochicalco, también vale la pena decir que Morelos tiene muchas cementeras, tiene muchos balnearios y tiene mucha industria de azúcar, la de caña. Entonces, todas estas empresas extraen mucha agua y están dejando a la población sin ella. Por eso también son las resistencias, por el agua y por otros recursos, porque son para la vida, ¿de acuerdo? Voy a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta situación que he comentado hasta ahora, ¿no? No es una situación al azar. No es por qué han podido extraer tanto, por qué se han podido enriquecer tanto. No es al azar. Tiene que ver, justo, y tampoco es porque la población del lugar no quiera trabajar, se afloja, no por eso sea rica, etcétera. Tiene que ver con las reformas que se hicieron en la década de los 90, que lo comentaba más atrás. Voy a comentar algunas de estas reformas, ¿no? Para igual ahí como tomar nota de qué debería de cambiar y modificar. Una de las primeras reformas que se hizo en esa década, ¿no? Justo en 1992, por ahí más o menos, fue la modificación al artículo 27 constitucional. ¿Qué significa? Bueno, esta modificación que se hizo al artículo 27 constitucional, las tierras ejidales o comunales pueden ser rentadas o vendidas. Entonces, si la empresa llega y me ofrece un monto alto por rentar mi tierra, pues a ver si se la doy o no, ¿no? Tendría la duda. Otra cosa importante también, aquí al establecer, ¿no? Eso se limita también la defensa y el libre derecho, el libre desarrollo de las comunidades. También vale la pena decir que otra de las cosas que se modificó es que el artículo 6 de la ley minera dice que la minería es de utilidad pública o es una actividad de preferencia. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen ahí maíz, frijol, ganado, calabaza, cualquier cosa y que además tengan su pequeño ganadito, si descubrimos que en su territorio hay petróleo o hay minerales, cualquier tipo de mineral, se les puede expulsar para poder extraerlo. Y esto también es preocupante. Bueno, sigo con algunos otros artículos que también se modificaron. El 13 y el 13 bis también de la ley minera, ¿no? Lo que ya les decía de dar las concesiones por más años. Esto vale la pena decir que está violentando varios artículos constitucionales, el 2, el 25 y el 27, sobre la libre determinación, sobre la autonomía territorial de las poblaciones indígenas y el derecho a la equidad, que se supone que todo esto también lo tenemos establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Igual, otro de los que se modificó también fue el artículo 15, que era el que les decía de que establecen plazos, ahora es una centuria, es un siglo para que puedan justo tener estas concesiones mineras, ¿no? Otra de las cosas que sería importante, bueno, al reformar o limitar el alcance de varias leyes, se limitó el alcance de la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley de Aguas, porque una vez que se otorga la concesión, las empresas no solamente tienen derecho a la extracción del mineral, sino también a extraer agua, madera y todos los recursos que encuentren ahí. Eso también se les concesiona, ese derecho también se les da. Y vale la pena decir que la concesión, que lo que se paga por una concesión por hectárea, va el primer año alrededor de 5 o 7 pesos, me parece, si no me equivoco. Creo que por ahí puede estar equivocada, pero bueno. Y llega hasta el año 11 en 125 pesos. 125 pesos contra lo que comenté de producción y de ganancias en el sector especulativo, bueno, me parece irrisorio. Sigo. Bueno, todas estas leyes, ¿no? También se modificaron varias leyes laborales que también han afectado a los trabajadores. De hecho, actualmente la minería es un sector que trabaja mucho con subcontratación, con outsourcing, ¿no? Trabajadores que no tienen la seguridad social y que si llegan a tener un accidente, lo tienen que pagar ellos. O sea, no el accidente, pero ellos tienen que pagar justo un daño al brazo, un daño a una pierna, no cualquier accidente. Igual voy a otro accidente que seguramente recuerden, 2006, pasta de conchos. ¿Se acuerdan? Sonó por ahí, sonó mucho. 65 trabajadores mineros quedaron atrapados. Sacaron 2 cuerpos, 63 siguen ahí. Dije 2006, estamos en el 2022. ¿Cuántos años han pasado sin siquiera que le puedan dar una debida sepultura a esos cuerpos sus familiares? Entonces creo que es preocupante, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, ya decía que con estas leyes se privatizan ríos, lagos, bosques, espacios territoriales, porque la ley lo permite. Otra cuestión importante cuando se modificó la ley es que también nos adherimos al Tratado de Libre Comercio, al Telecán, ahora TEMEC. Bueno, ahí se firmó una carta de amistad también con Canadá y en este tratado se le da preferencia a empresas estadounidenses y canadienses para que vengan a nuestro territorio justo a poder sacar o extraer más recursos. Esto lo que intentaba hacer de alguna forma era no tener conflictos o problemas con Estados Unidos y con Canadá, pero se ha incrementado cada vez más. Las empresas canadienses en nuestro territorio son un montón. Bueno,
Aquí otra cuestión importante, hace rato que les hablaba de estos accidentes, ahora Pasta de Conchos y Río Sonora, Río Bacanuchi, la lista de accidentes en nuestro país es súper larga y valdría la pena decir que tenemos un concepto que bajo mi punto de vista no es suficiente, que es el que contamina paga. Si ya contaminaste el río, si ya contaminaste el bosque, si ya tuviste un problema aquí en la naturaleza, pues puedes pagar por ello. ¿Por qué no es suficiente? Siempre que pongo el ejemplo de Pasta de Conchos, llevo a que la gente piense un poquito en esto, no es suficiente porque podemos pagar con el que contamina paga o podemos pagar una vida. Bueno, por lo menos yo pienso que no. Y ahí va justo otra novela que les recomiendo, ¿no? La sangre de los otros, de Simone de Beauvoir. Y tampoco se les voy a contar más que el inicio, ¿no? Justo cuando empieza la novela, el protagonista es pequeño, más adelante ya va a ser un adulto, y acompaña a la madre a la casa de una vecina, y a la vecina se le murió el hijo. Entonces el niño se queda pasmado, regresa a la casa, no quiere comer, no quiere cenar, y el papá le pregunta, ¿por qué no quieres comer? La mamá le cuenta la anécdota de lo que el niño acaba de ver, y el padre le dice, acostúmbrate, esto es algo normal. A mí me parece que no podemos acostumbrarnos y que además no podemos pensar que como está muy lejos Sonora, que como está muy lejos Chihuahua, que como está muy lejos Oaxaca, y a mí no me pasa y no afecta a mi territorio, entonces a mí no me importa, porque entonces sería la sangre de los otros, ¿no? Me importa cuando es mi familia. Bueno, la siguiente, por favor. Voy a comentar algunas cosas que empiezo con esta y después voy a dar algunas recomendaciones, ¿no? Ahí les puse justo el mapita de Grupo México porque todos los accidentes que ha tenido, yo solamente comenté algunos poquitos, ¿no? A mí me parece que una de las cosas que sería muy importante, es lo que está en esta diapositiva, es incrementar la protección a los trabajadores, a la población y al medio ambiente, al reformar la legislación minera desde una perspectiva de principio precautorio. ¿A qué me refiero? Bueno, uno de los elementos más característicos de la minería es que es proclive a originar conflicto, por lo que ya comentamos. En un análisis muy amplio que han hecho otras compañeras, han documentado que en México ha habido 374 conflictos socioambientales. De estos, 134 son específicamente por mineras que van desde el 2006 hasta el 2020. Están relacionados con daños ambientales, sociales y laborales. Entonces, en esencia, ¿no? Esto ha sido netamente resultado de mantener un principio netamente economicista, de creer que vamos a crecer y a tener bienestar por el extractivismo en toda la práctica minera nacional. Se fomentan siempre evaluaciones técnico-económicas y no evaluaciones de impacto ambiental, de impacto social, ¿no? Tampoco todo esto nada más valora la naturaleza, o sea, le pone un número, ¿no? Y disminuye la cantidad de recursos que tenemos. Todo desde una perspectiva netamente monetaria. Entonces, en la imagen que acompaña esta diapositiva, ustedes pueden observar el recorrido de los distintos desastres ambientales provocados directa o indirectamente por Grupo México. No sé ustedes, pero si yo hubiese cometido tantos errores en mi carrera profesional, desde hace mucho tiempo ya me hubieran corrido, ¿no? O yo hubiera renunciado. De verdad, diría tantos errores, pues no sé cómo es posible. Pero esto tiene que ver también, vale la pena decirlo, que tiene que ver con la relación de la Secretaría del Trabajo, con Secretaría de Economía, con Secretaría de Medio Ambiente, justo no solo por las multas, sino porque tienen que hacer revisiones técnicas, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy hablando del principio precautorio con la finalidad de evitar que esto siga sucediendo. Tendríamos que pensar en ese principio. El principio precautorio, para si alguien no lo sabe, por ahí lo comento, viene de Alemania y se discutió en la cumbre de Río de Janeiro del 92, o sea, hace muchísimos años. Y no es que no esté en nuestra Constitución, está, pero cada quien lo lleva al modo que mejor lo entiende, ¿no? Entonces, este enfoque ha sido más como pensar en un análisis de costo económico, costo-beneficio, y no pensar en este análisis que puedes tener el costo socioambiental para las poblaciones. Bueno, entonces, aquí sería importante que lo tuviéramos en cuenta, ¿no? Para atenuar o corregir. Y bueno, igual este principio, ¿no? Habla de la responsabilidad, el respeto, la prevención, la obligación de conocer e informar, la democratización en la toma de decisiones. Algo ya estamos haciendo en firmar el acuerdo de Escazú, ¿no? Que habla justo de los defensores ambientales y también un poquito de esto, pero no al 100. Entonces, esto nos ayudaría a evitar, pues, riesgos latentes y futuros. Bueno, igual, aquí también me parece que se debe fortalecer este principio en nuestra legislación como un esfuerzo público, ¿no? De gobernanza ambiental. Esto es importante y es el tema que estamos tratando el día de hoy. También les comentaba que mucha parte de la minería se hace en áreas naturales protegidas y es de preocupar. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente recomendación que yo pondría, ya voy a acabar, se los prometo. La siguiente recomendación que yo pondría es: la violencia contra los defensores de los derechos de la naturaleza se ha convertido en un grave riesgo para todos. Es fundamental que creemos un marco de protección más robusto y eficiente para toda la población. México se ha convertido en un país que es especialmente hostil para las personas que defienden la naturaleza. Tanto el Estado como las empresas las han agredido por su labor, ¿no? Esto además se destaca en un informe que ya hizo el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, justo en el 2020, ¿no? Y comentaba esta situación que vivía México de los derechos humanos
Y bueno, también se menciona en este informe la situación de las personas defensoras, ¿no?, del ambiente. Solamente en el 2017 destacan 34 casos de violencia relacionados con minería, despojo de tierras, y estos representan el 38% de todas las agresiones contenidas en ese año. Y de aquí vale la pena también decir que se ha dicho que había homicidios, ¿no? De 29 homicidios que se dieron, 9 están vinculados con actividades extractivas y de despojo. Entonces, bueno, la minería ha causado importantes violaciones a todos los derechos humanos, ¿no? De hecho, en el 2017 se convirtió en el país más, digamos, más violento, ¿no?, para todos los defensores y para los periodistas. No tenemos que olvidarnos de ellos. Estamos después de Filipinas, Brasil y Colombia. Entonces, México ocupa uno de los primeros lugares y encabeza la lista de los conflictos socioambientales en América Latina. ¿Y por qué? Porque estamos pensando todo el tiempo en atraer inversión extranjera, inversión también nacional, porque creemos, como decía hace ratito, ¿no?, que nos va a ayudar a crecer. Se carece de mecanismos adecuados justo para la violencia. Vale la pena que a lo mejor aquí tomemos como ejemplo el caso de Perú. Perú, justo a través de su Defensoría del Pueblo, mantiene un sistema de información, seguimiento, acompañamiento en todos los conflictos sociales, incluyendo todos los conflictos de la minería. Y México, considerando que tiene la mayor conflictividad, pues algo similar debería de hacer, ¿no? Mantener por lo menos revisar lo que está haciendo Perú y mantener como esta revisión, esta sistematización e información de lo que está sucediendo en algunos otros territorios e informar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, me parece que es muy importante que se tenga el consentimiento de la población previo a la entrega de las concesiones. Una de las principales causas que también hace que haya conflictos socioambientales es que se imponen actividades extractivas, actividades petroleras, actividades mineras en los territorios sin preguntarle a las poblaciones o haciendo teniendo la consulta, ¿no?, pero una consulta pues muy a mano alzada, una consulta muy a modo y que no ayuda. Entonces, creo que la gente que habita esos territorios pues debe de ser consultada. Debe de haber un nuevo marco normativo, ¿no?, que contemple la participación y el consentimiento de todos. El consentimiento de otorgar o de negar la concesión. Y en caso de que haya habido un accidente o un problema laboral o un problema de cualquier tipo, poder retirar la concesión. Y eso tampoco lo tenemos en nuestro país. Bueno, igual, ¿no? Esto también, hay varias poblaciones, aquí pongo otro ejemplo. En Guerrero, justo un proyecto que se llama Corazón de Tinieblas, la población se amparó en el convenio 169 de la OIT, es decir, no fuimos consultados, no dimos consentimiento y el proyecto se pudo detener. Está detenido, no cancelado, porque la concesión dura muchos años, como ya vimos. Bueno, entonces, algo aquí importante es que si esto no se respeta, de alguna u otra forma tendríamos que revisar también lo que dice el artículo 1 de la Constitución. ¿Por qué? Se supone que el artículo 1 de la Constitución establece el principio pro persona. Eso tampoco se está respetando. Y se supone que también en el artículo 4, ¿no?, hablamos de un ambiente sano. Tampoco se está respetando con toda esta contaminación. Bueno, voy a la siguiente, por favor, y ya voy a concluir. Ok. Por lo que han escuchado y por lo que les he dicho, ¿no?, se darán cuenta que la minería, desde mi punto de vista, puede estar equivocada, ¿no? Es insostenible en el largo plazo. Estoy hablando de la minería a gran escala, no estoy hablando de la minería a pequeña escala, sería distinto y habría que revisarla, porque es insostenible. Genera conflictos socioambientales, genera violencia, genera problemas de salud, no ayuda en la economía, no ayuda tampoco al ambiente, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, desde mi punto de vista es insostenible, ¿no? Además, es una industria que es tan especializada que muchas veces las personas que trabajan dentro de ella, no estoy hablando los niveles más bajos, obreros, sino justo los técnicos y hacia arriba, son especialistas que vienen de otros países. Entonces, esto lleva a que también se modifiquen las prácticas en el territorio. ¿A qué me refiero? Muchas veces no respetan la cultura de los pueblos indígenas y tribales, no respetan la cultura de todos esos lugares, y eso también lleva a que se cree, hace rato lo comentaba de forma general, a que justo se impongan, ¿no?, otros modos de vida, a que se haga como un comercio más masivo, a que empiecen a existir algunas cantinas, y justo si los trabajadores están ahí 14 horas y salen de trabajar, esto lleva al alcoholismo y también lleva muchas veces a otro tipo de violación de derechos humanos a las personas. Digo, aquí ya no me quedó mucho, ¿no? Y también vale la pena comentar lo que decía, un proyecto minero dura de 10 a 30 años como mucho. Entonces, ¿realmente estamos dispuestos a seguir dando todas estas concesiones, no, a estas empresas cuando están destruyendo el territorio? Entonces, bueno, ya comentaba que era una industria que también se dedica mucho más a exportar todo lo que saca de ahí, ¿no? Ya también comenté que no genera esta cadena de valor. Entonces, requieren una alta exigencia, ¿no? Hay una competencia económica muy fuerte entre estas empresas, el horizonte de vida es muy corto, por eso es que yo veo que las convierte en insustentables. Creo que tenemos que pensar en un modelo de trabajo que sea mucho más incluyente. Voy a dar algunas 3 o 4 recomendaciones nada más, muy puntuales, ¿no?, para que nos quedemos pensando en ello. A mí me parece que lo primero es pensar en lograr una organización
realmente comunitaria, y no me refiero solamente a la población que vive ahí, que sea la que diga por qué no quiere ese proyecto o por qué sí lo quiere, sino para eso se supone que también estamos los estudiantes, los académicos, ¿no? El gobierno, todos, para apoyar esa lucha y esa resistencia, para decir no a este proyecto porque está violentando tales principios. Me parece que es la única forma de poder ejercer una presión para que el gobierno escuche, porque la gente no quiere ese proyecto. Entonces, y además, en el caso de las empresas que hayan violentado, otorgar amparos. Segundo, me parece que este tipo de acciones es importante, como ya lo decía, realizarlo en varios frentes. Uno de ellos es revisar el derecho constitucional. Muchas de estas actividades extractivas violentan los derechos constitucionales y parece que no pasa nada, ¿no? Ya comentaba el artículo 4, derecho a un ambiente sano, ¿no? También la protección a los espacios de naturaleza que son amenazados. Más de la mitad, de hecho el 80% o más de las áreas naturales protegidas están concesionadas, lo comenté también. Otro punto que me parece importante es ampararse también en la violación de los derechos de consulta. Generalmente no se hace o son irregulares. Así también como mencionar cuando haya habido una coerción violenta. Esto también es importante en los territorios. Mantener esta presencia constante, ¿no? Con una firme intención por parte de todas las asociaciones y organizaciones colectivas, con una firme intención justo de defender el territorio de manera colectiva. Es nuestro territorio, son nuestros recursos, por eso es que los tenemos que defender y a veces parece que se nos olvida, ¿no? Bueno, lo otro que también llamo a ello es no debemos de buscar el enfrentamiento violento. Afecta las resoluciones judiciales y hace justo o le da herramientas a las empresas para que digan que la población fue la que atacó y que por eso ellos no se vayan de ese lugar, ¿no? Entonces, debemos de documentar también todos los abusos y la falta de respuesta institucional. Cuando no respondan las instituciones, eso debe estar documentado. Mientras más presión pongamos, ¿no? De esta forma va a ser mucho más fácil que llamemos la atención y que se facilite la negociación. Recuerden justo algo, aquí voy a cerrar, ¿no? Algo muy importante, la colectividad es la principal herramienta que tenemos y todos los mecanismos que podemos utilizar, porque además, si hay una organización, si hay algo colectivo muy bien organizado, también pueden lograr conseguir ciertos recursos que les apoyen en esa lucha. Entonces, bueno, nada más cerrar diciendo, tenemos que repensar nuestro modelo de vida y no llamo a que repensemos solamente de forma individual, sino de forma colectiva y también que nos escuchen empresas y gobierno, porque si no, vamos a llegar al punto que comentaba hace ratito, que no vamos a rebasar los 2 grados en esta crisis climática. Y es importante decir justo que en la década de los 90, uno de los grandes, líderes del Banco Mundial, le preguntaron que qué pensaba sobre esa crisis climática, fíjense, en la década de los 90, y él se le coló un memorándum en donde decía que las personas del norte tenían mayor valor económico que las personas del sur. Esto quiere decir, así como nos ponen número las personas de cuánto valemos, ¿no? Es lo mismo que está pasando con estas empresas. Las empresas también le ponen número o le ponen un salario mínimo a estos trabajadores mineros y a esas poblaciones, porque saben que esas poblaciones las pueden explotar, porque se están dejando, porque algunas no tienen conocimiento, porque nadie les hace caso ante esta lucha que están representando. Entonces creo que tenemos que escuchar esas luchas colectivas y apoyarlas todavía más. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Agradecemos la valiosa conferencia brindada por la doctora Aleida Azamar Alonso, coordinadora de la Maestría en Sociedades Sustentables de la Universidad Autónoma Metropolitana y presidenta de la Sociedad Mesoamericana del Caribe Economía Ecológica. Queremos agradecer también la presencia de la auditora superior del órgano superior de fiscalización, la doctora Miroslava Carrillo Martínez. Gracias. Gracias, doctora. Si lo permite nuestra conferencista, vamos a dar paso a unas preguntas, 3, que es lo que me indican por el tiempo. Entonces, si tuvieran alguna pregunta del público, la mecánica sería sencilla, levantamos la mano, les acercamos el micrófono y hacemos las preguntas a la doctora. Entonces, queda abierto el foro por si hubiera alguna pregunta. Una por allá, 2. ¿Puedo yo? Pues sí, claro que sí. Y 3. Entonces, si me permiten, vamos primero con el doctor Víctor. Gracias, pues primero que todo agradecer esta magnífica y puntual conferencia, doctora Aleida, creo que ha sido muy clara y quiero preguntar algo muy concreto. Si ya nos dio este panorama tan claro de la minería, de lo que aporta, de lo que no aporta y de los daños que causa, ¿cuál sería su opinión en torno a que el actual gobierno federal está intentando fundamentar parte de sus acciones en
la minería, específicamente en el litio, y hasta ha planteado constituir un organismo público que administre, organice toda esta labor. ¿El gobierno federal no sabe todo esto? Muchas gracias y felicidades. Buenos días, doctora. Pues preguntarle, nos ha dado un panorama muy amplio, ¿no?, de lo que está sucediendo a nivel mundial, de lo que está sucediendo en el país, pero no sé si por ahí entre su documentación tendrá parte de lo que está sucediendo específicamente en el Estado de México, para tener ahí algunos datos y saber más o menos cómo está el panorama en la entidad. Y finalmente, si estas acciones que tienen que hacer los legisladores para precisamente tratar de combatir, no solamente en el papel, se pueden llevar de alguna manera también a las acciones a través del Ejecutivo. Gracias. Gracias. Doctora, fue un gusto escucharla, de veras. La verdad es que escuchar este panorama tan complicado, creo que nos convoca a reflexionar el papel que jugamos en lo colectivo, como usted ha comentado, pero sobre todo el papel que nos toca como ciudadanos, pues de exigirle a nuestras autoridades que tomen cartas en el asunto, porque a final de cuentas, creo que si algo nos queda claro es que todos estamos en este mismo barco, ¿no? Y que este barco se está hundiendo y tal pareciera que seguimos escuchando el canto de las sirenas, ¿no? Ahí me parece que todos estamos en esa misma parte. Pero algo que me llama mucho la atención y que era un dato que yo también daba en la exposición de motivos, pues es el tema de la violencia que provoca esto, ¿no? Y será porque pues, es mi tema de investigación, pero es esta violencia que no frenamos, que justificamos y que de alguna manera con estas acciones que llevan a cabo las empresas, las autoridades, ¿no?, de intercambio, y entonces al final de cuentas la que termina pues más dañada pues es la sociedad. Pero se me vino a la mente algo interesante cuando comentaba usted cómo han matado a los líderes defensores. Pues algo similar pasaba en Colombia en época de Álvaro Uribe, ¿no? Y eso he escuchado las narrativas de muchos colegas en Colombia. Cuando Álvaro Uribe, antes de que empezaran los acuerdos de paz, que él los inició, por cierto, pero antes de ello, si algo hizo él fue justamente lo que le denominan los falsos positivos. Porque era justo empezar a decir que estaban haciendo acciones para acabar con los guerrilleros, y entonces lo que hacían era matar campesinos y les ponían después la vestimenta de guerrilleros, ¿no? Y entonces ya esos eran números de que se estaban combatiendo la guerrilla. Entonces me parece que estamos llegando a un punto muy similar, ¿no?, en donde ya no sabemos cuál es el enemigo, porque pues las empresas son buenas, ¿no? Hacen actos de caridad, ¿no? Se saltan impuestos porque hacen muchas acciones. Entonces, estamos llegando a un momento de indistinción de pronto, ¿no? Y no quiero poner las cosas en términos de bueno y malo, ¿no? No se trata de eso, pero sí de reconocer que hay acciones que ya no podemos seguir permitiendo, ¿no? Y que ahí me parece que la comunidad académica jugamos un papel importante, porque hemos quedado como marginados de pronto en estos estudios, en esta parte, y me parece que hoy es el momento pues de empezar a alzar la voz, ¿no?, de empezar a decir que si no hacemos algo, pues todos nos vamos a ir al demonio, ¿no? Así en pocas palabras, y perdón que lo diga de esa manera, pero es que esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues ese es como mi comentario, doctora. Gracias. Doctora, pues agradecerle la magistral conferencia que hace honor al nombre que hoy está representando con nosotros en esta ponencia. Y quiero hacer mención a algo que me parece muy interesante respecto de lo que señaló.
de los derechos laborales. Yo creo que algo fundamental es que precisamente estas comunidades se ven afectadas en el sector salud y por supuesto en el ramo de pensiones, los cuales no tienen derechos que puedan ser al menos sustentables para que en un futuro puedan estar protegidas las familias y los trabajadores. Entonces yo creo que, bien decía la presidenta, tenemos que ver y vislumbrar todos los panoramas y todo lo que está y es posible legislar incluso en esta materia, porque pueden tener muchas investigaciones, pero si no tenemos la ejecución y el para qué las vamos a utilizar estas investigaciones, se quedan en el papel. Yo creo que es fundamental, agradezco su participación y bueno, ahorita ya vamos a salir a otro punto, pero vamos a escucharla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las preguntas, por las participaciones. Voy a intentar ir en orden, a ver si lo logro. Lo primero que me gustaría decirles es, no sé si por fortuna o por desfortuna, creo que por fortuna, ¿no? El tema de la minería lo conozco desde que era muy pequeñita, y ahora les digo por qué se los estoy contando. Los primeros lugares mineros en donde tuve la oportunidad de estar fue Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, no el Bajío, por eso también hablo más del Bajío, porque es la zona que conozco más. ¿Qué fue lo que escuché por primera vez cuando entré a una mina turística, que fue justo a la mina del Edén en Zacatecas? Pues bueno, fui ahí, yo creo que yo tendría como la primera vez que estuve por ahí como 5 años, o sea que a lo mejor ni me acuerdo, ¿no? Pero después regresé varias veces. Mi papá viajaba mucho en toda esa zona del Bajío por su trabajo y nos llevaba con él cuando eran vacaciones o algún fin de semana largo, ¿no? Algún puente. Lo comento por lo siguiente, cuando regresábamos de esos viajes, mi papá siempre nos ponía música que tenía que ver con el trabajo o con la labor de los trabajadores mineros. Entonces, de muy pequeña tuve el gusto de poder escuchar la música de Quilapayún, Inti Illimani. Estoy hablando de música de protesta principalmente chilena o latinoamericana, ¿no? También tuve el gusto de poder escuchar a Amparo Ochoa, a Gabino Palomares, y se me quedó muy grabado la situación que vivían los trabajadores mineros, pero también en sus alrededores, ver estas comunidades. Entonces, por eso es que probablemente, o sea, yo no vivo ahí, podría no preocuparme, podría no interesarme, pero empecé a medio entender probablemente, ¿no?, esta situación. Llevo varios años trabajando el tema de la minería y a lo mejor ni siquiera he llegado todavía, a lo mejor estoy como la primera capita, ni siquiera he llegado al fondo, pero todo esto me lleva y me recuerda, ¿no?, una canción, yo les hablo de canciones y de novelas porque me gustan mucho, una canción de Gabino Palomares, La maldición de la Malinche, no sé si la conocen, ¿no? Justo la canción empieza así, no se las voy a cantar porque canto muy mal, pero la canción dice: del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados, de la profecía esperada. Y más adelante va comentando, ¿no?, cómo cambiamos oro por cuentas de vidrio. Bueno, esto lo seguimos haciendo y vuelvo a comentar, esto no nos da crecimiento, no nos da desarrollo, no nos da bienestar. Y bueno, ahora sí, perdón por este paréntesis, voy a las preguntas. Víctor Hugo, muchas gracias por la pregunta. Es importante decir que este nuevo gobierno, ¿no?, federal me refiero, ha dicho que no va a dar más concesiones mineras, o sea, no más de las que ya había. Solo hay una que se ha hecho una ampliación, que es en Baja California, y se dio esta ampliación justo porque la empresa estaba presionando a tal grado que dijo que si no dejaba todo sin trabajo, y no solamente directo, sino indirecto. Entonces, finalmente el gobierno se vio presionado y dio esa ampliación. Lo comento para que veamos el poder que tienen las empresas, ¿no? No hay concesiones nuevas. La concesión de litio, bueno, que son varias, son hay 7 concesiones que ya se han dado desde hace mucho tiempo. Vale la pena decir que se le dio una empresa que se llama Sonora Borax y justo se le dio para buscar boro. Entonces la empresa, eso fue desde años pasados, décadas pasadas, la empresa estaba buscando boro y al darse cuenta que el boro que estaba buscando ahí no era tan bueno para comercializar, ¿no? No me refiero a la calidad, sino a la cantidad, se dio cuenta y encontró por accidente litio. Entonces, esta es en la concesión más grande que todos conocemos de Sonora. Entonces, las concesiones se dan por cualquier mineral. O sea, la concesión es un ejemplo. Una empresa aquí en el Estado de México puede tener una concesión por plata y a la mera hora puede encontrar litio, ¿no? Entonces, estas empresas encontraron litio, ¿no? Una de ellas, que ahora es Gampten, que antes era Bacanora Lithium, ¿no? Encontraron litio por accidente. Y es justo en esto donde está la discusión. La discusión sería si el litio, ya se dijo que se va a nacionalizar, ¿no? Si es positiva la nacionalización o no. Bueno, y si las concesiones se les van a quitar o no a estas empresas. No se pueden retirar las concesiones de forma legal porque son concesiones que se han otorgado por 50 o 100 años
Y además, en dado caso que se quisieran quitar estas concesiones, nos meteríamos en problemas muy fuertes a nivel internacional, que de hecho ya estamos teniendo demandas por parte de Estados Unidos, ¿no?, como gobierno, porque apoya a las empresas para no quitar las concesiones por el TEMEC, y al ratito va a venir Canadá también. Entonces no se pueden retirar. Ahora, en el caso del organismo de litio, a mí lo que me parece aquí fundamental, yo no estoy de acuerdo con la extracción, ya lo comenté, ¿no?, con el extractivismo masivo, pero en dado caso de que se piense que sí va a actuar el gobierno, ¿no?, que sí nacionaliza, que son sus concesiones, que solamente tiene 2, por cierto, de todas las que están ahí, en dado caso de que vaya a actuar, este organismo de litio tendría que tener principios parecidos a los que poníamos ahí. Una, el principio precautorio. Ese tendría que ser indiscutible. 2, revisar todo lo que está pasando en la parte de derechos, ¿no?, de trabajadores y de personas. Y 3, que me parece muy importante, es que haga la consulta. Si la comunidad, las comunidades de ahí quieren o no. Hay mucha parte de la comunidad que sí lo quiere porque lo ve como un posible beneficio. Si la comunidad está dispuesta, adelante, ¿no? Entonces creo que esas características tendría que tener el organismo. Gracias, Víctor Hugo. Voy a la segunda pregunta. Perdóname, no me sé tu nombre. Manuel, gracias. Bueno, te lo comento más o menos, no he estudiado mucho lo que es el Estado de México, pero sí sé que tienen mucha minería no metálica, lo que es arena y que ayuda mucho para la construcción. Aquí habría que pensar todos los megaproyectos de infraestructura que se hacen. Cuando venía para acá, justo le preguntaba a Víctor Hugo, ¿no?, porque al lado de la carretera veía otra carretera. Dije, ¿y esa carretera como para qué es?, ¿no? Y entonces me decías, supuestamente para ir un poquito más rápido, pero no se ganan muchos minutos, y esa estaba vacía. ¿A qué voy? La minería no metálica, como la arena y otras, se utilizan para los grandes puentes, para las carreteras, para lo que ahora se está construyendo también refinería Dos Bocas, Tren Maya, o sea, se utilizan tanto metales, metálicos, o sea, metálico como no metálica. Entonces, mucha parte de lo que hay aquí en el Estado de México es no metálica, pero también tienen plata, también tienen zinc y también tienen plomo. Hace algún tiempo supe que había en alguno de los proyectos un conflicto más o menos fuerte, ¿no?, pegado hacia Ciudad de México, que la gente también estaba en contra, pero me parece que era de Tezontle. Aquí pongo otro ejemplo, por eso decía, no conozco bien la situación del Estado de México, pero pongo otro ejemplo para que se sepa, ¿no? Seguramente ustedes todos supieron del aeropuerto que se iba a construir en Texcoco, en Atenco, hay minerales pétreos, muchísimos. Entonces se quedaron los agujeros, se quedó la contaminación del agua y de toda la zona, y además no se va a utilizar para nada. Entonces eso pasa también cuando hay minería no metálica, son bancos pétreos y que muchas veces tampoco los vemos, también hay afectación al agua. Es lo que te podría decir porque hasta ahí me lo sé, ¿no? Voy a la siguiente. Gracias, muchas gracias, doctora Marta, ¿no?, por lo que preguntaba. Perdóname, también me preguntaste sobre la ley minera. Cuento también rápidamente que estamos varios compañeros y compañeras, no solamente académicos, sino también de comunidades. Estamos en una colectiva que se llama Cambiémosla Ya. Los invito a que la busquen en internet. Significa, y estamos justo abogando porque se modifique la ley minera en varios puntos, como el artículo 6 que comenté, como el artículo 15, ¿no?, de los años de concesión, sobre la consulta, sobre que no sea de utilidad pública. Estamos en esta colectiva y estamos en otra colectiva también trabajando justo para que no haya minería en áreas naturales protegidas. Esta iniciativa de ley ya pasó a ser iniciativa de ley. Vale la pena comentar que en la Cámara de Diputados se votó para que no hubiera minería en áreas naturales protegidas, pero la Cámara de Senadores la tiene congelada, no la han votado, así como muchas otras que son ambientales que también tienen congeladas, pero la presión fue tan fuerte que la Cámara de Diputados estaba de acuerdo con nosotros, o sea, sí, de plano decía, está bien lo que ustedes están proponiendo, o la presión era fuerte. Entonces, por eso llamaba muchas veces esta presión colectiva, ¿no?, más de difusión, más de otro sentido. Y bueno, gracias. Ahora sí, doctora Marta, perdón. Me parece muy importante lo que usted nos está comentando acerca de este papel que jugamos, y comentó así tal cual, ¿no?, en sus palabras, decía, estamos en el mismo barco. Entonces, por ahí recomiendo una lectura cortita, muy buena, ¿no?, de un español que se llama Joaquín, con M, Sempere, y él escribió este documento que es muy corto, yo creo que hace como casi 20 años, sí, como a inicios del 2000, y él decía que ya estábamos en la guerra por los recursos naturales, desde hace mucho, ¿no? Ahora estamos viendo, nos suena como que es muy lejana la guerra entre Ucrania y Estados Unidos, pero no sé si se ha puesto a investigar, yo creo que la mayoría sabe, ¿no?, como ¿qué lleva en sí esta guerra? Bueno, una de las cosas muy importantes que tiene Rusia es gas. No solamente tiene gas, también tiene petróleo y también tiene energía. Y Ucrania tiene centrales de energía nuclear. Esto significa que si un país está en guerra como ahora, y que también tiene que ver con los recursos, también tiene que ver con geopolítica, con más cosas, no solamente con los recursos, Rusia no puede abastecer en este momento de gas a toda Europa. Entonces, ¿quién está abasteciendo de gas a Europa? Estados Unidos, a un precio mucho más alto. ¿Pero por qué se los cuento? Porque esto también nos afecta a nosotros, porque es global. Si se han dado cuenta, el precio de la gasolina, del diésel, ha estado subiendo,
¿no? Bueno, la gasolina como que no, porque se ha querido mantener, pero el barril del petróleo está más o menos por $150, cuando en la pandemia estuvo como a 10, creo que llegó, bajó muchísimo, ¿no? El precio del barril del petróleo, a $10 estuvo. Entonces, sube porque al incrementarse la demanda de estos recursos que todos necesitamos petróleo para vivir, ya lo decía hace ratito, para transportarnos, para que me lleguen a mi casa los alimentos o al supermercado, para que me pueda vestir, para que pueda tomar agua. Todo está hecho por petróleo, carbón y minerales. Entonces, si justo no hay un buen abastecimiento y hay una mayor demanda, va a subir el precio. Eso es justo lo que estaba diciendo la doctora. Ya estamos en una guerra por los recursos naturales. Seguramente recordarán la invasión al Golfo Pérsico hace un montón de años, ¿no? También era por petróleo. Seguramente recordarán algunos, ¿no?, cómo se ha recriminado a Venezuela, pues también es por petróleo. Bueno, entonces sí, hay una violencia muy fuerte. Yo acá llamaría un poco como a pensar también en el poder que tienen las instituciones y que nosotros, cada vez que tengamos la oportunidad de estar ante un representante político, exijamos que miren esto que está pasando con todos nuestros recursos, porque justo como estamos en el mismo barco, cuando lleguemos a ese no va a haber primera y segunda clase, todos nos vamos a ahogar. Entonces eso es importante que también lo pensemos. Gracias. Adelante, voy con la pregunta que usted nos hacía o nos comentaba, ¿no? Decía derechos laborales, salud, pensiones y el futuro. Yo creo que es bien importante, ¿no?, que pensemos en ello, porque al final aquí hay varios estudiantes. Cuando ustedes entren a trabajar, también les va a tocar justo esta subcontratación o este outsourcing. Entonces, y también el problema de las pensiones, que ya no vamos a recibir pensión. Entonces, si lo miramos en global, es más fácil que nos sintamos empáticos con la situación. Y sí, por supuesto, creo que habría que llamar a que se modificara. No, ya se modificó la reforma laboral. Creo que muchas empresas ya van a intentar no tener tanto outsourcing, pero aún así lo están haciendo. Tienen toda esa subcontratación. ¿Para qué? Para que los trabajadores tengan menos derechos, no solamente en el trabajo, no solamente en su seguridad, sino también de reclamo ante una situación que no les parezca, no sindicalizarse. Entonces, bueno, hay mucho que pensar, hay mucho de qué discutir. Muchísimas gracias, fue un gusto, gracias por sus preguntas también. Seguimos por acá. Muchas gracias, doctora Aleida Samar Alonso. La maestra María Isabel Selene Clemente Muñoz, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México, da entrega de un reconocimiento por su valiosa participación. Pues, doctora, agradecerle de antemano este privilegio de escucharla y de poder tenerla con nosotros el día de hoy y dar apertura a este trabajo que se está realizando con el esfuerzo de AMECIP en el Estado de México. Y bueno, pues ha sido un gusto escucharla, le agradecemos mucho su tiempo, su atención y le agradecemos porque de antemano se ve el amor que le tiene a lo que hace. No solamente es una investigación profesional, sino lo está haciendo con el corazón y yo creo que eso se valora más porque su esfuerzo y su lucha no está basada en algo intelectual, sino en algo que sale de dentro. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Y vamos a dar un receso de 10 minutos para, al término de los 10 minutos, continuar con la primera mesa de trabajo. Muchas gracias a todos.